Después de una noche con su amante, su esposa hizo las maletas, le pidió el divorcio y desapareció. La madrugada del 15 de noviembre caía sobre Madrid como una manta gris y fría, mientras las primeras luces del amanecer se filtraban tímidamente entre las cortinas del Hotel Villamagna. En la habitación 314, Carlos Mendoza despertó lentamente, sintiendo el peso de una resaca que no venía del alcohol, sino de algo mucho más tóxico: la culpa. A su lado, Paloma Ruiz dormía profundamente, su cabello castaño extendido sobre la almohada de seda como una cascada perfectamente peinada, incluso en sueños. Sus pestañas postizas seguían intactas, su maquillaje apenas corrido. Era una mujer que incluso dormida parecía estar posando para una fotografía. Carlos se incorporó lentamente, frotándose las sienes. Los eventos de la noche anterior regresaron a su memoria como fragmentos de un sueño que preferiría olvidar. La cena en el restaurante más caro de la Castellana, el champán Moet que Paloma había insistido en pedir, sus manos acariciando su muslo bajo la mesa, mientras él intentaba no pensar en Isabel, su esposa, su Isabel embarazada de 8 meses que anoche había preparado su cena favorita para celebrar su 7º aniversario de bodas. El estómago se le revolvió, pero no por la resaca. Se levantó de la cama con cuidado, intentando no despertar a Paloma. Sus pies descalzos tocaron la alfombra mullida del hotel, el mismo hotel donde él e Isabel habían pasado su luna de miel 7 años atrás. La ironía lo golpeó como una bofetada fría. Su teléfono móvil parpadeaba sobre la mesita de noche. 3 llamadas perdidas de Isabel, todas entre las 11 y las 12 de la noche. Luego, silencio. Un silencio que le erizó la piel más que cualquier grito. ¿Ya te vas?, murmuró Paloma, estirándose como un gato satisfecho. Pensé que podríamos desayunar juntos. Pedir servicio de habitaciones, champán, como las parejas de verdad. Carlos se vistió en silencio, abrochándose la camisa con dedos temblorosos. Cada botón era una pequeña traición más que añadir a la cuenta. Tengo que irme. Isabel me está esperando. Paloma se incorporó revelando el camisón de encaje negro que había comprado específicamente para esa noche. Su sonrisa se volvió afilada, peligrosa. ¿Isabel? ¿Tu mujer embarazada? Se echó a reír. Carlos, cariño, anoche me prometiste que ibas a dejarla después del parto. Dijiste que ya no la amabas, que solo estabas esperando el momento adecuado. Yo nunca dije eso. Mintió, aunque ambos sabían que sí lo había dicho, entre besos y susurros cargados de culpa. Claro que lo dijiste, y también dijiste que me querías. Paloma se levantó, acercándose a él con pasos felinos, que yo era diferente, que yo te hacía sentir vivo de nuevo. Carlos terminó de vestirse, evitando su mirada. Paloma tenía razón, y eso era lo que más lo atormentaba. En los últimos 6 meses, desde que la había conocido en una conferencia empresarial, había sentido una atracción que lo consumía. Isabel, con su barriga redonda y sus ojeras de cansancio, había pasado a un segundo plano frente a la energía seductora de Paloma. Fue un error, murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. ¿Un error? Paloma lo siguió, su voz subiendo de tono. 6 meses de mensajes, cenas secretas y noches como esta son un error. Carlos se detuvo con la mano en el picaporte. Por un momento, el peso de sus decisiones lo abrumó por completo. Podía elegir, quedarse con Paloma y enfrentar las consecuencias, o regresar a casa e intentar reparar lo que había roto. Eligió la cobardía. Esto no puede continuar, Paloma. Tengo una familia. Ella lo miró durante un largo momento, sus ojos verdes brillando con una mezcla de ira y determinación que él no supo interpretar. Está bien, Carlos. Ve con tu esposa embarazada, pero recuerda mis palabras. Las mujeres como yo no esperamos para siempre, y las mujeres como Isabel, bueno, ellas siempre están ahí, ¿verdad? Esperando pacientemente en casa. Salió del hotel sin responder, pero las palabras de Paloma lo siguieron como una maldición. El trayecto en taxi hasta su apartamento en el barrio de Salamanca fue el más largo de su vida. Madrid despertaba lentamente a su alrededor. Los primeros trabajadores saliendo del metro, las panaderías abriendo sus puertas, las madres llevando a sus hijos al colegio. Vida normal, cotidiana, honesta, todo lo que él había traicionado. Cuando llegó a su portal, las manos le temblaban tanto que tardó 3 intentos en acertar con la cerradura.
El ascensor subió lentamente hasta el 5.º piso. Cada segundo una eternidad de anticipación y terror. Abrió la puerta de su casa, y lo primero que notó fue el silencio. Un silencio denso, extraño, que no encajaba con los hábitos matutinos de Isabel. Ella siempre se levantaba temprano, incluso los fines de semana, preparando el desayuno mientras escuchaba las noticias en la radio. «¿Isabel?», llamó, dejando las llaves sobre la consola de la entrada. Silencio. Avanzó por el pasillo, sus pasos resonando contra el parquet. La luz del salón estaba encendida, como si alguien hubiera pasado la noche en vela. Sobre la mesa del comedor, 2 velas consumidas hasta el final flanqueaban un plato intacto de paella, su comida favorita, ahora fría y cubierta por film transparente. Una botella de sidra sin alcohol esperaba abierta junto a 2 copas, una de ellas con un sorbito, la otra completamente vacía. Y en el centro de la mesa, como una declaración silenciosa, un sobre blanco con su nombre escrito en la letra cuidadosa de Isabel. Carlos lo tomó con manos temblorosas. El papel era grueso, de buena calidad, el mismo que Isabel usaba para escribir cartas importantes. Lo abrió lentamente, temiendo lo que encontraría dentro. La carta era breve, devastadoramente breve. Carlos, vi la fotografía en Instagram. El Hotel Villa Magna, el mismo donde pasamos nuestra luna de miel. No necesito explicaciones. No quiero disculpas. Solo quiero paz. Los papeles del divorcio están en tu despacho. No me busques. Isabel, PD. El bebé y yo estaremos bien. Sin ti. El papel cayó de sus manos como una hoja muerta. Carlos corrió hacia el dormitorio, pero ya sabía lo que encontraría. El armario de Isabel medio vacío, sus productos de aseo desaparecidos del baño, la maleta grande que faltaba en el trastero. En el rincón del dormitorio, la cuna de madera clara que habían montado juntos apenas 3 semanas atrás, esperaba vacía. Sus sábanas de color amarillo pálido, dobladas con esmero. Sobre la cómoda, un marco con la ecografía más reciente mostraba el perfil perfecto de su hijo, programado para nacer en apenas 3 semanas. Se dejó caer en la cama deshecha, inhalando el último rastro del perfume de su esposa. El aroma de vainilla y jazmín que durante 7 años había sido su refugio al final de cada día. Su teléfono sonó. El corazón le dio un vuelco, esperando que fuera Isabel, pero la pantalla mostraba el nombre de Paloma. Lo apagó sin responder. Por primera vez en meses, Carlos Mendoza lloró. Lloró por la cena fría que lo esperaba en la mesa, por las 3 llamadas perdidas que jamás devolvió, por el hijo que nacería sin conocer a su padre, por la mujer que había sido capaz de irse en silencio llevándose consigo toda la dignidad del mundo. Afuera, Madrid seguía despertando, ajena al hecho de que en un apartamento del barrio de Salamanca, un hombre acababa de descubrir que algunas decisiones no tienen vuelta atrás, y que el silencio de una mujer traicionada puede ser más devastador que cualquier grito. En la mesa del comedor, junto a la carta, una pequeña nota adicional que Carlos no había visto antes. PS. Nuestro aniversario habría sido hermoso. La paella estaba perfecta. La última frase lo partió en 2. Isabel había esperado, había cocinado, había confiado hasta el último momento, y él había elegido estar en los brazos de otra mujer. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era su secretaria, recordándole la reunión de las 9. El mundo seguía girando, exigiendo que fingiera normalidad cuando su universo acababa de colapsar. Se dirigió hacia el despacho para ver los papeles del divorcio. Sobre su escritorio, junto a una carpeta impecablemente organizada con todos los documentos legales, había una última sorpresa: las llaves de su coche, que Isabel siempre usaba para sus citas médicas, y una nota final: no necesitaré más el coche. Tampoco necesitaré más explicaciones. Cuídate, Carlos. Espero que seas feliz. La generosidad de esas últimas palabras lo hirió más que cualquier insulto. Isabel se había ido con una elegancia que él jamás habría tenido en su lugar. Se quedó allí, en su despacho silencioso, rodeado de los restos de una vida que había destruido con sus propias manos, mientras el eco de sus sollozos se perdía entre las paredes que una vez habían sido testigo de su felicidad. Paloma tenía razón en algo. Las mujeres como Isabel siempre estaban ahí, hasta que dejaban de estarlo. 3 días antes, Isabel Mendoza se encontraba frente al espejo del baño,
observando su reflejo con una mezcla de melancolía y determinación. Su vientre prominente de 8 meses le recordaba que el tiempo se agotaba. En apenas 3 semanas, su hijo llegaría al mundo, y ella había decidido que no sería en la misma casa donde su matrimonio había muerto. La fotografía que había visto en Instagram seguía grabada en su retina como una quemadura. Carlos en el Hotel Villa Magna, sonriendo junto a una mujer morena de sonrisa perfecta, en una mesa decorada con velas y champán, el mismo hotel donde habían celebrado su luna de miel, la misma sonrisa que él le había dedicado a ella 7 años atrás. Pero lo que más la había herido no era la traición en sí, era la fecha, su aniversario de bodas. Mientras ella preparaba la paella desde las 5 de la tarde, eligiendo cada ingrediente con cuidado, Carlos estaba brindando con otra mujer en el lugar más sagrado de su historia juntos. Isabel se acarició el vientre, sintiendo una patadita de su bebé, como si el pequeño pudiera sentir su angustia. «Tranquilo, pequeño», susurró. «Mamá va a cuidarte, siempre». Su teléfono móvil descansaba sobre la cómoda, la pantalla apagada. Había llamado a Carlos 3 veces durante la noche, entre las 11 y medianoche, cuando la ansiedad se había vuelto insoportable. 3 llamadas que él no había contestado porque estaba ocupado construyendo nuevos recuerdos en el lugar donde una vez fueron felices. Isabel no era una mujer dramática. Nunca había sido de gritos, portazos o escenas de celos. Era arquitecta, una persona práctica que resolvía problemas con lógica y paciencia. Y esta situación requería la misma aproximación: frialdad, planificación y ejecución perfecta. Abrió el armario y comenzó a sacar ropa con movimientos mecánicos pero decididos. No toda, solo lo esencial. 3 mudas, ropa interior, sus productos de aseo, algunos libros, su portátil y los documentos importantes. Todo cabía en una maleta grande de ruedas que Carlos le había regalado para su viaje de estudios a París, cuando aún creían en los sueños compartidos. En el cajón de su mesita de noche, guardaba un sobre que había preparado semanas atrás, cuando las sospechas se habían vuelto certezas. Los papeles del divorcio, elaborados discretamente por Maite Solano, una abogada especializada en derecho de familia, que había conocido en el gimnasio prenatal, una mujer que casualmente también había pasado por una separación durante su propio embarazo. Isabel había aprendido a leer las señales, las llamadas misteriosas que Carlos cortaba cuando ella entraba en la habitación, los perfumes desconocidos en sus camisas, las reuniones de trabajo que se alargaban hasta altas horas, las sonrisas forzadas cuando llegaba a casa. Pero sobre todo, había aprendido a leer la ausencia. Carlos físicamente estaba allí, pero su corazón se había mudado a otro lugar hacía meses. Mientras doblaba su ropa, Isabel recordó la conversación que había tenido con Laura Vázquez la semana anterior, su antigua compañera de universidad, ahora ginecóloga en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander, le había insistido en que la visitara. «Isabel, te noto distinta, más callada. ¿Está todo bien con Carlos? Creo que va a dejarme después del parto», había confesado Isabel, sorprendiéndose de su propia sinceridad. «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque conozco a mi marido, y sé cuando un hombre está preparando su salida». Laura había guardado silencio durante un momento antes de responder. «Si alguna vez necesitas un lugar donde quedarte, mi casa está abierta. Santander es perfecto para un nuevo comienzo, y yo puedo ayudarte con el parto». En aquel momento Isabel había agradecido la oferta sin imaginar que la necesitaría tan pronto. Ahora, mientras cerraba la maleta, marcó el número de Laura. Eran las 3 de la madrugada, pero sabía que su amiga estaría despierta. Los médicos se acostumbran a las llamadas nocturnas. «Isabel, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¿Es el bebé?» «El bebé está bien, pero yo…» La voz se le quebró por primera vez. «Laura, necesito irme de Madrid. Esta noche. ¿Ha pasado algo con Carlos?» «Ha pasado todo con Carlos». Un silencio comprensivo se extendió entre ellas antes de que Laura respondiera. «¿Dónde estás? Te voy a buscar». «No, voy en mi coche. Necesito conducir, necesito pensar». «Isabel, estás de 8 meses. No deberías conducir sola de noche hasta Santander». «Laura, he estado sola durante meses. Unas horas más no van a matarme». Después de colgar, Isabel se dirigió a la cocina.
La paella que había preparado con tanto esmero seguía intacta sobre la mesa, las velas consumidas hasta convertirse en charcos de cera blanca. La sidra sin alcohol que había comprado especialmente para la ocasión permanecía abierta, esperando un brindis que nunca llegó. Se sirvió un vaso de agua y se tomó las vitaminas prenatales, manteniendo la rutina incluso en medio del caos. Luego, con la meticulosidad que la caracterizaba, escribió 3 cartas. La primera para Carlos, breve, directa, sin dramatismos. No le daría el placer de verla suplicar o humillarse. La segunda para sus padres, explicándoles que necesitaba un tiempo lejos, que no se preocuparan, que los llamaría pronto. La tercera para su hermana Lucía, en Barcelona, pidiéndole que no revelara su paradero si Carlos la contactaba. Guardó las cartas de sus padres y hermana en su bolso para enviarlas desde la carretera. La de Carlos la dejó sobre la mesa, junto a la carpeta de documentos legales. Antes de salir, hizo una última cosa que la sorprendió incluso a sí misma. Le sirvió un plato de paella fría a Carlos y lo cubrió con film transparente. Incluso en su despedida, cuidaba de él. Era extraño cómo el amor no desaparece de inmediato, pensó. Se transforma, se duele, se protege, pero no se evapora como el humo. A las 4 de la madrugada, Isabel cerró la puerta de su casa por última vez. El ascensor bajó lentamente, llevándola lejos de 7 años de matrimonio, y hacia un futuro incierto pero suyo. En el garaje, su pequeño Citroën C3 blanco la esperaba como un aliado fiel. Colocó la maleta en el maletero, ajustó el asiento para acomodar su barriga y programó el GPS hacia Santander. 4 horas y media de viaje. Mientras salía de Madrid, las calles vacías de la madrugada le parecieron una metáfora perfecta. Era la única persona despierta en un mundo dormido, la única que había decidido cambiar el rumbo mientras todos los demás seguían el guión establecido. En la autopista A1, con las primeras luces del amanecer pintando el cielo de rosa pálido, Isabel sintió algo que no había experimentado en meses: libertad. Su hijo se movió en su vientre, como si también sintiera el cambio de rumbo. «Vamos a estar bien, pequeño», le dijo, acariciándose la barriga mientras conducía. «Mamá va a encontrar la manera de que seamos felices. Te lo prometo». En la radio sonaba una canción de Alejandro Sanz, que había bailado con Carlos en su boda. Isabel cambió de emisora sin nostalgias. Era hora de nuevas melodías. Cuando las torres de Madrid desaparecieron por el espejo retrovisor, Isabel Mendoza sonrió por primera vez en semanas. No sabía exactamente qué le esperaba en Santander, pero sabía que sería mejor que quedarse a presenciar el final lento y humillante de su matrimonio. A las 8:30 de la mañana, exactamente cuando Carlos descubría su carta, Isabel llegaba a la casa de Laura en el barrio de El Sardinero. Su amiga la esperaba en la puerta, con un termo de chocolate caliente y los brazos abiertos. «Bienvenida a tu nueva vida», le dijo Laura, abrazándola con cuidado de no presionar su barriga. Isabel se permitió llorar por primera vez. Lágrimas de alivio, de miedo, de agotamiento y, sorprendentemente, de esperanza. Había dado el primer paso hacia su libertad y se sentía increíblemente fuerte. Santander, 3 semanas después. El 8 de diciembre amaneció gris y ventoso en Santander, con el mar Cantábrico rugiendo contra los acantilados como si quisiera anunciar algo importante. Isabel despertó en la habitación de invitados de Laura con una sensación extraña en el vientre, diferente a las molestias habituales de los últimos días. Se había adaptado sorprendentemente bien a la rutina tranquila de la casa de su amiga. Laura vivía en un apartamento acogedor en El Sardinero, con vistas al mar y una decoración minimalista que transmitía paz. Durante estas 3 semanas, Isabel había aprendido a despertarse con el sonido de las gaviotas en lugar del tráfico de Madrid, a tomar café descafeinado en la terraza mientras observaba a los surfistas matutinos y a dormir sin el peso de las mentiras aplastando su pecho. «¿Cómo has dormido?», preguntó Laura, entrando en la habitación con una taza de manzanilla tibia. «Te oí moverte mucho durante la noche». Isabel se incorporó lentamente sintiendo una presión extraña en la pelvis. Creo que algo está pasando». Laura, con su experiencia de ginecóloga, se acercó inmediatamente y puso una mano experta sobre el vientre de Isabel. «¿Cada cuánto sientes las molestias?» «No lo sé exactamente. Me desperté varias veces, pero pensé que era la posición para dormir».
Como si fuera una señal, Isabel sintió una contracción que la hizo cerrar los ojos y respirar profundamente. Eso han sido 45 segundos, dijo Laura, mirando su reloj. Isabel, creo que tu hijo ha decidido que hoy es un buen día para conocer el mundo. Mientras se dirigían al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Isabel sintió una mezcla de emoción y melancolía. Este momento, que había imaginado compartiendo con Carlos durante meses, ahora lo viviría sola. Pero no se sentía sola. Laura conducía con una mano en el volante y la otra sosteniendo la suya, transmitiéndole una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. ¿Has pensado en llamarlo?, preguntó Laura suavemente, refiriéndose a Carlos. No, respondió Isabel sin dudarlo. Este momento es mío. Nuestro. Se acarició el vientre. No voy a contaminarlo con su ausencia. El trabajo de parto duró 6 horas. 6 horas durante las cuales Isabel demostró la misma determinación silenciosa que había usado para reconstruir su vida. No gritó, no maldijo, no pidió que llamaran a nadie. Simplemente respiró, se concentró y trajo a su hijo al mundo con una elegancia que impresionó incluso a las enfermeras más experimentadas. A las 14:32 del 8 de diciembre, nació Iker Vega Mendoza. Isabel había decidido usar su apellido de soltera como segundo apellido, una pequeña declaración de independencia que selló con lágrimas de felicidad cuando sostuvo a su hijo por primera vez. Iker era perfecto, 3 kilos 200 gramos de perfección pura, con el cabello oscuro de su madre y unos ojos que prometen ser del mismo color miel que los de Isabel. Cuando lo puso en su pecho por primera vez, el mundo exterior desapareció por completo. «Hola, mi amor», le susurró. «Soy tu mamá, y vamos a ser muy felices juntos». Madrid. El mismo día Carlos llevaba 3 semanas viviendo en el infierno de la incertidumbre. Había contratado a un detective privado, había llamado a todos los hospitales de Madrid, había suplicado a los padres y hermana de Isabel que le dieran alguna pista. Todos le habían dado la misma respuesta. No sabían dónde estaba, y aunque lo supieran, respetarían su decisión de no ser encontrada. Su empresa comenzaba a resentirse. Las reuniones se posponían porque él no podía concentrarse. Los proyectos se retrasaban porque pasaba las mañanas haciendo llamadas desesperadas, y su socio, Andrés Villalobos, empezaba a hacerle preguntas incómodas. Paloma, por su parte, había pasado de la seducción a la exigencia, y luego a la amenaza. Los mensajes que le enviaba habían escalado de «¿Cuándo haremos pública nuestra relación?», a «Si no me das una respuesta pronto, haré que toda Madrid se entere de lo nuestro». Pero Carlos ya no pensaba en Paloma. Su obsesión era encontrar a Isabel, pedirle perdón, suplicarle que volviera. Había idealizado su matrimonio hasta convertirlo en algo que nunca había sido. Había reescrito su historia eliminando los meses de aburrimiento y rutina que lo habían llevado a los brazos de otra mujer. Esa tarde del 8 de diciembre, mientras revisaba por enésima vez el extracto de la tarjeta de crédito de Isabel buscando alguna pista, su teléfono sonó. El número era desconocido, pero respondió inmediatamente con la esperanza de que fuera ella. «¿Carlos Mendoza?» «Sí, soy yo. Soy el doctor Ramírez, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Llamo para informarle que hoy, a las 14:32, ha nacido su hijo Iker. Tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado de salud». El mundo se detuvo. Carlos sintió que las piernas le fallaban y tuvo que sentarse. «Isabel, ¿está bien?» «La señora Vega se encuentra perfectamente. Ha sido un parto natural sin complicaciones. ¿Puedo hablar con ella?» Un silencio incómodo se extendió al otro lado de la línea. «Señor Mendoza, debo informarle que la señora Vega ha dejado instrucciones muy específicas. No desea recibir visitas ni llamadas por el momento. Solo nos ha autorizado a confirmarle que el nacimiento se ha producido. Pero es mi hijo. Es mi esposa. Lo entiendo, señor. Pero debemos respetar los deseos de la paciente. Si desea enviar algún mensaje, podemos hacérselo llegar». Carlos colgó el teléfono con las manos temblando. Su hijo había nacido. Iker. Isabel había elegido el nombre que habían discutido durante meses, el nombre que a él le gustaba pero que había fingido que no le convencía del todo, solo por el placer de llevar la contraria. Se dirigió inmediatamente al garaje.
Santander estaba a 4 horas y media en coche. Podía llegar antes de las 10 de la noche. Santander, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Isabel amamantaba a Iker por primera vez cuando Laura entró en la habitación con una expresión preocupada. ¿Ha llamado, verdad?, preguntó Isabel sin levantar la vista de su hijo. El hospital le ha comunicado el nacimiento como es protocolo legal, y tengo entendido que viene de camino. Isabel asintió con calma. Se había preparado para este momento. ¿Quieres que hable con seguridad?, ofreció Laura. Pueden impedir que suba a la planta. No, dejémoslo que venga, pero que sepa que solo podrá ver a su hijo a través del cristal de la nursery. No va a entrar en esta habitación. Iker se había quedado dormido en sus brazos, ajeno al drama que rodeaba su llegada al mundo. Isabel lo contempló con una ternura feroz, protectora. Este niño no conocería el dolor de un hogar roto porque ella se encargaría de que nunca faltara nada en el suyo. A las 21:45 las enfermeras le informaron que Carlos había llegado al hospital. Isabel les dio instrucciones precisas. Podía ver al bebé desde el pasillo de la nursery durante 15 minutos, pero no podía acercarse a su habitación. Desde su cama, Isabel oyó sus pasos en el pasillo, pasos que reconocería en cualquier lugar del mundo, que durante 7 años habían significado que estaba a salvo, que estaba en casa. Ahora solo le recordaban todo lo que había perdido. Carlos se quedó parado frente al cristal de la nursery durante exactamente 15 minutos. Isabel no podía verlo, pero sabía que estaba llorando. Lo conocía lo suficiente para imaginárselo, con las manos apoyadas en el cristal, susurrando promesas que llegaban demasiado tarde. Cuando se marchó, dejó una carta con las enfermeras. Isabel esperó hasta la mañana siguiente para leerla. Isabel, es el bebé más hermoso del mundo. Tiene tus ojos, tu nariz perfecta, tu serenidad incluso dormido. No tengo derecho a pedirte nada, pero te lo pido de todas formas. Déjame ser parte de su vida. Déjame ser el padre que él merece y que yo no supe ser para ti. He terminado con Paloma. He terminado con todo lo que me alejó de lo verdaderamente importante. Por favor, no me quites la oportunidad de conocer a mi hijo. Te amo. Siempre te he amado, incluso cuando no supe demostrártelo. Carlos. Isabel leyó la carta 2 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en su bolso. No la rompió, no la tiró. La guardó como evidencia de que algunas palabras llegan demasiado tarde para cambiar las cosas. Esa tarde, mientras daba el pecho a Iker y contemplaba el mar desde la ventana de su habitación, Isabel tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. No regresaría a Madrid. Santander sería su nuevo hogar. Aquí había encontrado la paz que necesitaba. Aquí había traído a su hijo al mundo. Aquí comenzaría la vida que siempre había merecido. Laura entró en la habitación con formularios del alta hospitalaria. ¿Estás segura de que quieres quedarte?, le preguntó. Puedes vivir conmigo todo el tiempo que necesites, pero Madrid es tu ciudad, tu trabajo, tu vida. Mi vida está aquí, respondió Isabel señalando a Iker. Todo lo demás puede reconstruirse. Y por primera vez en meses, Isabel Vega sonrió con la certeza absoluta de que había tomado la decisión correcta. Su nueva vida comenzaba ahora. Santander. 3 meses después. Los días de marzo en Santander llegaron con esa promesa de primavera que Isabel había aprendido a valorar. Mientras amamantaba a Iker en el pequeño apartamento que había alquilado cerca del Paseo de Pereda, observaba cómo la luz del amanecer se filtraba por las cortinas de lino blanco que había elegido para crear el hogar perfecto para su hijo. El apartamento era modesto pero acogedor. Un salón luminoso con cocina americana, un dormitorio principal y una habitación más pequeña que había convertido en nursery. No era el lujoso piso del barrio de Salamanca que había compartido con Carlos, pero era completamente suyo. Cada mueble, cada detalle, cada decisión había sido tomada pensando en su felicidad y la de Iker. Laura había insistido en que se quedara en su casa durante los primeros meses, pero Isabel necesitaba su propio espacio. Necesitaba demostrar a sí misma y al mundo que podía construir una vida independiente desde cero. «Buenos días, pequeño», susurró a Iker, que acababa de despertar con esa sonrisa desdentada que le derretía el corazón. ¿Preparado para otro día de aventuras? Iker tenía 3 meses y ya mostraba una personalidad alegre y tranquila. Dormía bien por las noches,
comía con apetito y rara vez lloraba sin motivo. Isabel estaba convencida de que su serenidad durante el embarazo había influido en el temperamento pausado de su hijo. Después del desayuno, mientras Iker dormía en su Moisés, Isabel se sentó frente a su portátil. Durante las últimas semanas había estado trabajando en un proyecto que la emocionaba cada día más: diseñar casas ecológicas y sostenibles para familias jóvenes de Cantabria. Su reputación como arquitecta en Madrid le había abierto puertas en Santander. El concejal de urbanismo, Miguel Herrera, había contactado con ella después de ver su portafolio online. Buscaban profesionales para un proyecto ambicioso de viviendas sostenibles en las afueras de la ciudad. Isabel recordaba perfectamente su primera reunión con Miguel hace un mes. Había llegado al ayuntamiento con Iker en su carrito, temiendo que su condición de madre reciente fuera vista como un impedimento profesional. Pero Miguel, un hombre de 39 años con una presencia serena y unos ojos verdes que transmitían inteligencia, la había recibido con una naturalidad que la tranquilizó inmediatamente. Señora Vega, he revisado sus trabajos anteriores. Su enfoque en la sostenibilidad y la integración paisajística es exactamente lo que buscamos para este proyecto. Durante la reunión, Iker se había portado como un ángel, durmiendo plácidamente mientras Isabel presentaba sus ideas. Miguel había demostrado una sensibilidad especial hacia su situación, adaptando los horarios de las reuniones a sus necesidades como madre y mostrando un respeto genuino por su trabajo. ¿Tiene experiencia trabajando con presupuestos limitados?, había preguntado Miguel. Tengo experiencia trabajando con lo esencial, había respondido Isabel con una sonrisa. Y eso es lo que hace que un proyecto sea realmente valioso. Ahora, mientras trabajaba en los primeros bocetos desde casa, Isabel se sentía más creativa que nunca. La maternidad había despertado en ella una perspectiva nueva sobre los espacios familiares, sobre la importancia de la luz natural, de las zonas de juego seguras, de la eficiencia energética que permitiera a las familias ahorrar en facturas. Su teléfono sonó, interrumpiendo su concentración. Era un número de Madrid que no reconocía. Diga, Isabel Vega, soy Maite Solano, su abogada. ¿Tiene un momento para hablar? Isabel se tensó ligeramente. Las llamadas de su abogada nunca traían noticias sencillas. Por supuesto, dígame. Carlos ha presentado una demanda de custodia compartida. Alega que se le está impidiendo el contacto con su hijo y solicita un régimen de visitas establecido judicialmente. Isabel sintió un nudo en el estómago, pero su voz se mantuvo firme. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que va a tener que establecer un acuerdo legal sobre las visitas de Iker con su padre. El juez querrá saber por qué no ha facilitado el contacto hasta ahora, porque él tomó la decisión de destruir nuestra familia. Yo solo estoy protegiendo a mi hijo de un ambiente tóxico. Isabel, entiendo su posición, pero legalmente Carlos tiene derecho a ver a su hijo. Mi recomendación es que lleguemos a un acuerdo extrajudicial antes de que esto se complique más. Después de colgar, Isabel se quedó mirando por la ventana hacia el mar. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Carlos no era el tipo de hombre que acepta la derrota fácilmente, especialmente cuando su orgullo estaba en juego. Iker despertó en ese momento, como si hubiera sentido la tensión de su madre. Isabel lo alzó en brazos y lo llevó al salón, donde habían establecido una rutina de juegos matutinos en una manta acolchada. ¿Qué opinas, pequeño?, le preguntó mientras él intentaba agarrar un sonajero de colores. ¿Crees que papá merece conocerte? La respuesta llegó en forma de gorjeo alegre y una sonrisa que derritió cualquier resto de amargura en el corazón de Isabel. Por la tarde, mientras paseaba con Iker por el paseo marítimo, se encontró con Miguel Herrera. Él estaba haciendo jogging y se detuvo al verla, limpiándose el sudor con una toalla. Isabel, qué casualidad. ¿Cómo va el proyecto? Muy bien. Tengo los primeros bocetos casi listos. ¿Le gustaría revisarlos esta semana? Por supuesto. ¿Qué le parece si lo hacemos durante un café? Conozco un sitio muy tranquilo cerca del ayuntamiento donde podemos hablar sin prisas. Isabel titubeó un momento. En los últimos meses había evitado cuidadosamente cualquier situación que pudiera malinterpretarse como una cita. Su prioridad absoluta era Iker y su estabilidad emocional. Pero Miguel había demostrado ser un colaborador respetuoso y profesional. Además, había algo en su manera de interactuar con ella que la tranquilizaba. No había segundas intenciones,
No había presión, solo un interés genuino en su trabajo. Me parece perfecto. ¿El jueves por la mañana? Perfecto. Y puede traer a Iker, por supuesto. El café que tengo en mente es muy familiar. Mientras regresaba a casa, Isabel reflexionó sobre lo extraño que resultaba sentirse cómoda conversando con un hombre después de meses de desconfianza hacia el género masculino. Miguel le recordaba lo que había echado de menos en Carlos durante los últimos años de su matrimonio: respeto, consideración genuina y la capacidad de verla como una profesional competente y no solo como una esposa. Esa noche, después de acostar a Iker, Isabel se sentó en su pequeña terraza con una taza de manzanilla y llamó a Laura. «¿Cómo te sientes respecto a la demanda de Carlos?», le preguntó su amiga. «Confundida», admitió Isabel. «Una parte de mí sabe que Iker tiene derecho a conocer a su padre, pero otra parte no puede olvidar que Carlos eligió estar con otra mujer la noche que nació su hijo. Los errores de Carlos como marido no tienen por qué convertirlo en un mal padre. Lo sé, pero tampoco quiero que Iker crezca pensando que está bien tratar a las mujeres como Carlos me trató a mí. Ese es el equilibrio más difícil de cualquier separación: separar al exmarido del padre de tu hijo». Isabel sabía que Laura tenía razón. Por mucho que le doliera, tendría que encontrar la manera de permitir que Carlos fuera parte de la vida de Iker, sin que eso significara volver a abrir heridas que habían comenzado a cicatrizar. Mientras contemplaba las luces del puerto de Santander desde su terraza, Isabel tomó una decisión. Aceptaría establecer un régimen de visitas, pero con sus condiciones. Carlos podría conocer a su hijo, pero tendría que demostrar que había cambiado realmente. No sería fácil, pero nada en su nueva vida había sido fácil hasta ahora, y sin embargo, por primera vez en años, se sentía exactamente donde tenía que estar. Su teléfono vibró con un mensaje de Miguel. «Espero que el proyecto esté yendo bien. Tengo muchas ganas de ver sus ideas el jueves. Que tenga una buena noche». Isabel sonrió antes de responder. «Gracias. Buenas noches». Era un intercambio profesional, nada más, pero la cortesía genuina le recordó que existían hombres que sabían tratar a las mujeres con respeto. Quizás, algún día, estaría lista para confiar de nuevo, pero por ahora, tenía todo lo que necesitaba: su hijo, su trabajo y la certeza de que había tomado las decisiones correctas. Santander, jueves por la mañana. Isabel se despertó esa mañana con una extraña mezcla de nerviosismo y expectativa. Su encuentro con Miguel para revisar los bocetos del proyecto estaba programado para las 11, y por primera vez en meses, se había tomado más tiempo del habitual para elegir qué ponerse. Se decidió por unos vaqueros oscuros, una blusa blanca de algodón y una chaqueta de punto azul marino que Laura le había regalado para celebrar su nueva vida. Nada demasiado formal, nada que pudiera malinterpretarse, pero lo suficientemente profesional para sentirse segura de sí misma. Iker estaba especialmente colaborativo esa mañana, permitiendo que Isabel se duchara sin protestas y comiendo su papilla de cereales con una sonrisa que parecía decir: «Vamos, mamá, sal y conquista el mundo». A las 10:30, Isabel colocó a Iker en su carrito y se dirigió hacia el centro de Santander. El café que Miguel había sugerido se llamaba La Bohème y estaba ubicado en una calle tranquila cerca del ayuntamiento, con grandes ventanales que daban a una pequeña plaza adoquinada. Miguel ya estaba allí cuando llegó, sentado en una mesa junto a la ventana, leyendo un periódico local. Vestía unos chinos beige, una camisa azul claro y un jersey de lana gris que le daba un aspecto relajado pero elegante. Cuando la vio entrar, se levantó inmediatamente para ayudarla con el carrito. «Isabel, me alegro de verla. ¿Y a este pequeño también?», sonrió mirando a Iker. «¿Cómo se llama?» «Iker. Y parece que le caes bien. Normalmente es más tímido con los desconocidos». Era verdad. Iker observaba a Miguel con curiosidad, pero sin el llanto que solía provocar en otros hombres. Había algo en la presencia de Miguel que transmitía tranquilidad incluso a un bebé de 3 meses. Se sentaron en una mesa amplia, donde el carrito cupiera cómodamente. Miguel pidió un café solo y un zumo de naranja natural para Isabel, junto con un surtido de pastas que, por si acaso le apetece algo dulce. «¿Cómo está adaptándose a Santander?», preguntó Miguel mientras Isabel sacaba su portátil. «Sé que el cambio desde Madrid debe haber sido considerable». Isabel titubeó un momento.
No sabía cuánto podía o debía compartir sobre las razones de su traslado. Ha sido liberador, respondió finalmente. Santander tiene un ritmo de vida que me permite ser mejor madre y mejor profesional al mismo tiempo. Entiendo. Yo también vine de fuera. Estudié arquitectura en Barcelona, pero cuando terminé mi máster en urbanismo sostenible, decidí que quería trabajar en una ciudad que me permitiera implementar proyectos realmente transformadores. En las grandes ciudades a veces te pierdes en la burocracia y la política. Aquí puedes ver el impacto real de tu trabajo. Isabel abrió su portátil y extendió algunas láminas impresas sobre la mesa. Sus diseños mostraban casas de 1 y 2 plantas integradas en el paisaje cantábrico, con tejados verdes, paneles solares discretamente incorporados y grandes ventanales orientados para aprovechar la luz natural. Miguel estudió los planos en silencio durante varios minutos. Isabel observó su rostro concentrado, notando cómo fruncía ligeramente el ceño cuando analizaba los detalles técnicos y cómo sus ojos se iluminaban cuando descubría alguna solución particularmente ingeniosa. «Esto es excepcional», dijo finalmente. «Ha conseguido que las casas parezcan haber crecido naturalmente del terreno. ¿Y este sistema de captación de agua de lluvia es de su propia invención?» «Es una adaptación de técnicas que vi en Holanda durante mis estudios, pero modificada para el clima cantábrico. Con las lluvias frecuentes de aquí, cada casa podría ser prácticamente autosuficiente en agua durante 8 meses del año». Miguel asintió con entusiasmo. «¿Y estos materiales de construcción? Piedra local, madera certificada de bosques sostenibles de Cantabria, y para los aislamientos, fibras naturales. La idea es que cada casa tenga la menor huella de carbono posible, tanto en su construcción como en su mantenimiento». Durante la siguiente hora, discutieron cada detalle del proyecto. Miguel hacía preguntas inteligentes que demostraban no solo su conocimiento técnico, sino una verdadera pasión por la arquitectura sostenible. Isabel se encontró hablando con más entusiasmo del que había sentido por su trabajo en años. Iker se portó como un ángel durante toda la reunión, durmiendo plácidamente en su carrito y despertándose solo una vez para recibir un biberón que Isabel había preparado. «Tiene usted un don especial», comentó Miguel mientras Isabel alimentaba a Iker. «Conseguir que un bebé esté tan tranquilo en un lugar público no es fácil. Creo que él siente cuando estoy relajada, y hoy me siento muy cómoda». Era verdad. Isabel no recordaba cuándo había sido la última vez que había tenido una conversación profesional tan estimulante. Miguel la trataba como una igual, valoraba sus ideas, hacía sugerencias constructivas sin mansplaining, y mostraba un respeto genuino tanto por su trabajo como por su rol de madre. «Me gustaría proponer algo», dijo Miguel cuando terminaron de revisar todos los planos. «El ayuntamiento va a organizar una presentación pública del proyecto el mes que viene. ¿Le interesaría ser la ponente principal? Sería una oportunidad perfecta para que los vecinos conozcan su visión directamente». Isabel sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Hablar en público sobre el proyecto? No lo sé. Hace meses que no hago presentaciones formales. Estoy seguro de que sería extraordinaria. Tiene la pasión y el conocimiento necesarios. Y créame, después de trabajar con muchos arquitectos, puedo reconocer cuando alguien realmente ama lo que hace. Cuando se despidieron 2 horas después, Isabel caminó hacia casa con una sensación de euforia que no había experimentado en mucho tiempo, no solo por el éxito profesional, sino por haber recordado que era capaz de conectar intelectualmente con otra persona, de sentirse valorada por sus ideas, y no solo por su capacidad de mantener un hogar perfecto. Madrid. El mismo día Carlos estaba sentado en su despacho, mirando sin ver los documentos que su secretaria había dejado sobre su mesa, cuando Paloma irrumpió en la oficina sin anunciarse. «Llevamos 3 meses sin hacer pública nuestra relación», anunció, cerrando la puerta tras ella. «Mi paciencia se está agotando». Carlos levantó la vista, cansado. Los últimos meses habían sido un infierno constante de presión por parte de Paloma y frustración por su incapacidad de contactar con Isabel y su hijo. «Paloma, ya te he explicado que mi situación es complicada. Estoy en medio de una demanda de custodia». «Exactamente», lo interrumpió. «Y mientras tú sigues obsesionado con una mujer que te abandonó, yo estoy perdiendo oportunidades porque todo el mundo cree que soy tu amante secreta».
Paloma se acercó al escritorio plantando las manos sobre la superficie de cristal. Tengo una oferta de trabajo en una agencia de marketing de Barcelona. Un puesto muy bien pagado, con proyección internacional. Pero quieren que mi vida personal esté estabilizada. ¿Y qué quieres que haga yo? Que elijas. O anuncias nuestra relación formalmente, presentándome como tu pareja oficial. O termino con esto y me voy a Barcelona. Carlos la miró durante un largo momento. Paloma seguía siendo atractiva, seguía siendo inteligente y ambiciosa, pero cuando la observaba ahora, ya no sentía la pasión ciega que lo había llevado a traicionar a Isabel. Solo veía a una mujer que había aparecido en su vida en el momento equivocado, cuando él estaba vulnerable y confundido. No puedo hacer eso ahora, Paloma, no cuando mi hijo acaba de nacer y mi ex esposa no me permite verlo. Tu ex esposa, explotó Paloma. Siempre volvemos a ella. ¿No te das cuenta de que Isabel no va a volver? ¿No entiendes que se marchó porque ya no te quería? Las palabras golpearon a Carlos como bofetadas, especialmente porque sabía que había algo de verdad en ellas. No es tan simple. Sí lo es. Ella rehizo su vida sin ti, y tú tienes que rehacer la tuya sin ella. Conmigo o sin mí. Pero tienes que decidir. Paloma se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Te doy una semana, Carlos. O me presentas oficialmente como tu pareja, o desaparezco de tu vida para siempre. Cuando se marchó, Carlos se quedó solo en su despacho, contemplando los restos de las decisiones que había tomado 6 meses atrás. Su empresa había perdido 2 clientes importantes porque no podía concentrarse. Su relación con Paloma se había vuelto tóxica y demandante, y lo más doloroso de todo, su hijo estaba creciendo sin conocerlo. Su abogado le había asegurado que tenía buenas posibilidades de conseguir un régimen de visitas, pero el proceso sería largo y costoso. Mientras tanto, Iker cumpliría 4, 5, quizás 6 meses sin saber que tenía un padre. Carlos tomó su teléfono y marcó el número de Maite Solano, la abogada de Isabel. Señora Solano, soy Carlos Mendoza. ¿Podría concertar una reunión con Isabel? No a través de los tribunales. Solo una conversación, como adultos. Señor Mendoza, Isabel ha sido muy clara respecto a no tener contacto directo con usted por el momento. Dígale que no quiero discutir sobre nosotros. Solo quiero hablar sobre Iker, sobre lo que es mejor para él. Un silencio se extendió al otro lado de la línea. Se lo trasladaré, pero no puedo prometerle nada. Esa noche, Carlos se quedó hasta tarde en la oficina, no porque tuviera trabajo, sino porque no soportaba la idea de volver a su apartamento vacío. El mismo apartamento donde había encontrado la carta de Isabel, donde cada rincón le recordaba todo lo que había perdido por una aventura que ahora le parecía absurda y destructiva. Por primera vez desde que comenzó su relación con Paloma, Carlos se permitió admitir una verdad que había estado evitando. No la amaba. Nunca la había amado. La había deseado. Había disfrutado de la emoción de lo prohibido. Se había sentido halagado por su atención. Pero amor había sido lo que sentía cuando Isabel le preparaba la cena en su aniversario, mientras él estaba traicionándola en un hotel. El peso de esa revelación lo golpeó con una fuerza que lo dejó sin respiración. Había destruido su familia por una ilusión. Y ahora, mientras Isabel construía una nueva vida sin él, Carlos tenía que enfrentar la posibilidad de que algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse nunca. Santander. Una semana después Isabel estaba en su pequeña oficina improvisada, la mesa del comedor convertida en estudio de arquitectura, cuando sonó el teléfono. Iker dormía en su Moisés junto a la ventana, arrullado por el sonido constante del mar. La pantalla mostraba el número de Maite Solano. Buenos días, Maite. Isabel, espero no molestarte. Carlos ha insistido mucho en tener una conversación contigo, no sobre vuestro matrimonio, sino específicamente sobre Iker. ¿Estarías dispuesta a considerar una reunión? Isabel sintió que el estómago se le contraía. Durante 4 meses había evitado este momento, sabiendo que llegaría inevitablemente. ¿Qué tipo de reunión? Informal, en presencia de ambos abogados, si prefieres. El objetivo sería establecer un acuerdo de visita sin llegar a juicio. Carlos parece diferente, más centrado en el tema de la paternidad que en reconciliarse contigo. Isabel se quedó en silencio, observando a Iker dormir.
Su hijo tenía derecho a conocer a su padre, eso lo sabía racionalmente, pero emocionalmente, la idea de volver a estar en la misma habitación que Carlos le provocaba una ansiedad que creía superada. Necesito pensarlo. ¿Te parece si te llamo mañana? Por supuesto. Pero Isabel, creo que sería bueno cerrar este tema antes de que se complique más en los tribunales. Después de colgar, Isabel se preparó un té de manzanilla y salió a la pequeña terraza. Santander se extendía ante ella, el puerto pesquero con sus barcos balanceándose suavemente, las gaviotas sobrevolando el mercado, la vida tranquila y predecible que había construido para ella y su hijo. Su móvil vibró con un mensaje de Miguel. ¿Cómo va la preparación para la presentación? Si necesitas ensayar, estaré encantado de hacer de público. La presentación. Isabel sonrió a pesar de su preocupación. El proyecto del ayuntamiento se había convertido en algo más que trabajo. Era su carta de presentación profesional en Santander, su manera de demostrar que podía contribuir significativamente a su nueva comunidad. Respondió, gracias por la oferta. Quizás pueda tomarla en serio. La respuesta llegó casi inmediatamente. Hablo en serio. ¿Te apetece un café esta tarde? Podemos repasar la presentación. Isabel titubeó antes de responder. Sus encuentros con Miguel se habían vuelto más frecuentes en la última semana, siempre bajo el pretexto del trabajo, pero con una calidez personal que ella no había esperado. No era que estuviera buscando romance, simplemente apreciaba la compañía de alguien que la valoraba por su inteligencia y sus ideas. Me parece bien. A las 5 en la Bohème. Perfecto. Y trae a Iker. Ya es parte del equipo. Esa frase la hizo sonreír genuinamente. Miguel había mostrado una naturalidad con Iker que contrastaba notablemente con la incomodidad que muchos hombres demostraban ante los bebés. Madrid, el mismo día Carlos estaba en su despacho cuando Paloma entró sin llamar, como había sido su costumbre durante las últimas semanas. Llevaba un vestido negro ajustado y una expresión decidida que él reconoció inmediatamente. Se acabó el plazo, anunció, colocando una caja pequeña sobre el escritorio. Y supongo que tu silencio es una respuesta. Carlos miró la caja. Contenía las llaves del apartamento que había alquilado para Paloma 6 meses atrás, algunas joyas que le había regalado, y una carta. Paloma, no quiero explicaciones ni disculpas. He aceptado el trabajo en Barcelona. Me voy el lunes. Carlos sintió una mezcla extraña de alivio y culpa. Alivio porque finalmente se acabaría la presión constante, la sensación de estar viviendo una mentira. Culpa porque sabía que Paloma tenía derecho a estar furiosa. Lo siento. No quería que terminara así. Paloma se echó a reír, pero no era una risa alegre. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, Carlos? Que ni siquiera sabes lo que quieres. Destruiste tu matrimonio por mí, pero nunca me amaste de verdad, y ahora estás obsesionado con recuperar a una mujer que te odia. Las palabras fueron como cuchillos, especialmente porque eran ciertas. Isabel no me odia. Claro que te odia. Y hace bien. Le fuiste infiel en vuestro aniversario de bodas mientras ella estaba embarazada. ¿En serio crees que una mujer perdona algo así? Carlos guardó silencio. Durante meses había alimentado la fantasía de que Isabel solo necesitaba tiempo, de que eventualmente entendería que había sido un error, que podrían reconstruir su familia. Pero aquí está la diferencia entre Isabel y yo, continuó Paloma, dirigiéndose hacia la puerta. Ella es lo suficientemente inteligente como para no volver contigo. Yo he sido lo suficientemente tonta como para esperarte. Se detuvo en el umbral. Espero que seas feliz, Carlos. De verdad. Pero no va a ser conmigo. Y probablemente tampoco va a ser con Isabel. Cuando se marchó, Carlos se quedó mirando la caja sobre su escritorio. Por primera vez en meses, el despacho se sintió silencioso. No más interrupciones dramáticas. No más ultimátums. No más presión para tomar decisiones sobre un futuro que él mismo había saboteado. Su teléfono sonó. Era Maite Solano. Señor Mendoza, tengo noticias. Isabel ha aceptado reunirse con usted. El corazón le dio un vuelco. ¿De verdad? Con condiciones. La reunión será en Santander, en mi despacho asociado allí. Presente su abogado y yo. El objetivo será exclusivamente establecer un régimen de visitas para Iker. Nada de conversaciones personales sobre su matrimonio. Acepto todas las condiciones. ¿Cuándo? El viernes de la semana que viene. ¿Le viene bien? Carlos ya estaba revisando su agenda mentalmente. Perfecto.
Estaré allí. Después de colgar, se dirigió a la ventana de su despacho. Madrid se extendía ante él, gris y ruidoso. Durante 4 meses, había vivido con la esperanza de que Isabel regresara. Ahora entendía que tendría que ser él quien hiciera el viaje, literal y metafóricamente. Santander. Esa tarde Isabel llegó a la Bohème con Iker y sus notas para la presentación. Miguel ya estaba allí, pero esta vez no estaba solo. Una mujer mayor, elegante, de unos 60 años, se levantó para saludarla. Isabel, te presento a mi madre, Carmen Herrera. Mamá, esta es Isabel Vega, la arquitecta extraordinaria de la que te he hablado. Isabel se sorprendió. Miguel nunca había mencionado que su madre vendría. Encantada de conocerla, señora Herrera. Por favor, llámame Carmen. Miguel no para de hablar de tu proyecto, y de lo bien que te las arreglas siendo madre soltera. Un silencio ligeramente incómodo se extendió. Isabel no sabía cuánto sabía Carmen sobre su situación personal. Mi madre es psicóloga infantil, explicó Miguel rápidamente. Jubilada pero aún muy observadora, Carmen sonrió cálidamente mientras miraba a Iker. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo los brazos hacia el bebé. Para sorpresa de Isabel, Iker se fue inmediatamente con Carmen como si la conociera de toda la vida. Tiene muy buen instinto este pequeño, comentó Carmen. Los bebés saben reconocer a las personas de confianza. Durante la siguiente hora, repasaron la presentación de Isabel. Carmen aportó sugerencias valiosas sobre cómo conectar emocionalmente con la audiencia, mientras Miguel se concentraba en los aspectos técnicos. Iker cambió de brazos entre los 3 adultos, completamente cómodo con la nueva compañía. ¿Sabes qué me gusta de tu enfoque?, dijo Carmen cuando terminaron. No solo estás diseñando casas, estás diseñando futuros, espacios donde las familias pueden crecer y ser felices. Isabel sintió un nudo en la garganta. La idea de familias felices le recordó dolorosamente todo lo que había perdido. Miguel, como si hubiera notado su cambio de ánimo, cambió de tema suavemente. ¿Cómo te sientes respecto a la presentación pública? Nerviosa, pero emocionada. Hace tiempo que no hablo frente a una audiencia. Estarás perfecta, dijo Carmen con convicción. Se nota que amas lo que haces. Y cuando hablas con pasión, la gente te escucha. Cuando se despidieron, Carmen abrazó a Isabel cálidamente. Ha sido un placer conocerte. Espero que podamos repetir pronto. Miguel acompañó a Isabel hasta su coche. Siento lo de mi madre. No había planeado que viniera, pero cuando le conté del proyecto, me ha encantado conocerla. Es muy cálida. Le has gustado mucho. Y eso no es fácil de conseguir. Isabel acomodó a Iker en su sillita del coche, consciente de que Miguel la observaba con una expresión que no sabía interpretar del todo. Miguel, tengo que contarte algo. La semana que viene voy a reunirme con el padre de Iker, para establecer un régimen de visitas. Miguel asintió lentamente. ¿Cómo te sientes al respecto? Confundida, asustada, pero sé que es lo correcto. Si necesitas hablar con alguien después de la reunión, estoy aquí. La sinceridad en su voz la conmovió. Gracias. De verdad. Mientras conducía de vuelta a casa, Isabel reflexionó sobre la tarde. Por primera vez en meses, había sentido algo parecido a pertenecer a una familia, aunque fuera solo por unas horas. La naturalidad con la que Carmen había interactuado con Iker, la manera en que Miguel la incluía en conversaciones importantes de su vida. Era peligroso permitirse sentir eso. Todavía estaba legalmente casada, todavía estaba procesando el dolor de la traición, pero quizás, solo quizás, estaba lista para considerar que el futuro podía incluir algo más que solo ella e Iker. Su teléfono sonó con un mensaje de Laura. ¿Cómo ha ido el café de trabajo? Isabel sonrió antes de responder. Ha conocido a su madre, y le he gustado. La respuesta llegó inmediatamente. Isabel, eso es enorme. Los hombres españoles no presentan a cualquiera a sus madres. Quizás Laura tenía razón. Quizás algunas cosas buenas podían surgir incluso de los finales más dolorosos. Santander, viernes por la mañana. Isabel se despertó con un nudo en el estómago que había estado creciendo durante toda la semana. Hoy se reencontraría con Carlos, después de 4 meses de silencio total. Iker, como si sintiera la tensión de su madre, había dormido inquieto toda la noche, despertándose cada 2 horas. Laura había insistido en acompañarla al despacho de la abogada, pero Isabel había declinado la oferta.
Esta conversación tenía que enfrentarla sola, como adulta, como madre protectora de su hijo. Se vistió con cuidado, un traje sastre azul marino que le daba confianza, zapatos cómodos pero profesionales, el cabello recogido en un moño bajo, que la hacía parecer seria pero accesible. Quería transmitir control, madurez, la imagen de una mujer que había rehecho su vida exitosamente. Iker estaba especialmente guapo esa mañana, vestido con un conjunto de punto crema que resaltaba sus ojos dorados y su sonrisa desdentada. A los 4 meses, ya mostraba una personalidad alegre y curiosa que derretía corazones donde quiera que fueran. «Hoy vas a conocer a papá pequeño», le susurró mientras lo acomodaba en su carrito. «Espero que seas tan encantador como siempre». La oficina de Elena Castillo, la abogada asociada de Maite en Santander, estaba ubicada en un edificio señorial del centro histórico. Elena era una mujer de 50 años, especializada en derecho de familia, con una reputación de ser dura pero justa. Isabel llegó 10 minutos antes de la hora acordada. Elena la recibió en una sala de reuniones sobria pero acogedora, con una gran mesa de roble y ventanales que daban a la Catedral de Santander. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Elena mientras Isabel acomodaba el carrito de Iker en un rincón de la sala. «Nerviosa, pero preparada. Solo quiero que esto se resuelva de la mejor manera para Iker». «Perfecto. Recuerda lo que hemos hablado. Mantén la conversación centrada en las necesidades del niño, no en vuestros problemas personales. Carlos tiene derecho a conocer a su hijo, pero tú tienes derecho a establecer condiciones que garanticen la estabilidad de Iker». A las 11 en punto, la secretaria anunció la llegada de Carlos y su abogado. Isabel sintió que el corazón se le aceleraba, pero respiró profundamente para mantener la compostura. Carlos entró en la sala, y Isabel sintió como si fuera la primera vez que lo veía realmente en años. Había adelgazado, tenía ojeras profundas y una expresión de agotamiento que no recordaba. Llevaba un traje gris oscuro que le quedaba ligeramente grande, como si hubiera perdido peso recientemente. Pero lo que más la impactó fue su reacción al ver a Iker. Carlos se detuvo en seco, con los ojos fijos en el carrito donde su hijo jugaba tranquilamente con un sonajero de colores. «Dios mío», susurró. Es perfecto». Isabel sintió una punzada de emoción inesperada. Por un momento vio al Carlos que había amado, al hombre que había imaginado como padre de sus hijos durante tantos años. «Buenos días, Isabel», dijo finalmente, girándose hacia ella. «Gracias por aceptar esta reunión». «Buenos días, Carlos». Su voz sonó más fría de lo que había pretendido, pero necesitaba esa distancia emocional para mantener el control. Se sentaron alrededor de la mesa. Isabel y Elena en un lado, Carlos y su abogado, Fernando Ruiz, en el otro. Iker permanecía en su carrito, ajeno a la tensión que llenaba la habitación. «Bien», comenzó Elena. «Estamos aquí para establecer un régimen de visitas que sea beneficioso para Iker y factible para ambos padres. Carlos, entiendo que vives y trabajas en Madrid. Así es, pero estoy dispuesto a viajar a Santander las veces que sea necesario». «¿Con qué frecuencia?», preguntó Isabel. «Me gustaría verlo cada fin de semana, si es posible». Isabel negó con la cabeza inmediatamente. «Cada fin de semana es excesivo. Iker necesita rutina, estabilidad. Y yo también tengo derecho a pasar tiempo con mi hijo». Carlos se inclinó hacia adelante. «Isabel, he perdido los primeros 4 meses de su vida. Solo quiero recuperar el tiempo perdido». «El tiempo perdido es responsabilidad tuya, no mía», respondió Isabel con firmeza. «Yo no impedí que estuvieras presente durante mi embarazo. Tú elegiste estar en otro lugar». Un silencio tenso se extendió por la habitación. Fernando Ruiz carraspeó. «Quizás podríamos empezar con un régimen gradual. Visitas supervisadas inicialmente, para que el niño se acostumbre a su padre. No necesito supervisión para estar con mi propio hijo», protestó Carlos. «No es una cuestión de confianza», intervino Elena, «sino de adaptación gradual. Iker no te conoce. Para él, eres un desconocido». Isabel vio cómo esas palabras golpearon a Carlos como una bofetada. Por un momento, sintió lástima por él, pero se recordó que esa situación era consecuencia de sus propias decisiones. «Propongo lo siguiente», dijo Isabel. «Visitas de 2 horas, una vez cada 2 semanas, aquí en Santander, en presencia de Laura o de mí. Después de 3 meses, podemos reevaluar». «¿2 horas cada 2 semanas?» Carlos parecía horrorizado.
Esos son 8 horas al mes con mi hijo. Es más tiempo del que has pasado con él hasta ahora, replicó Isabel. Elena intervino antes de que la conversación se volviera más hostil. ¿Qué os parece si establecemos un periodo de prueba? Visitas de 4 horas, una vez por semana, durante 2 meses. Si todo va bien, podemos ampliar el tiempo y reducir la supervisión. Isabel consideró la propuesta. 4 horas semanales le parecían manejables, y la supervisión gradual le daba seguridad. Acepto, con una condición adicional. Las visitas serán en espacios públicos o en casa de Laura. No quiero que Iker vaya a Madrid hasta que sea mayor y pueda expresar sus preferencias. ¿Y las vacaciones? ¿Las fiestas navideñas? Preguntó Fernando. De momento, no. Primero tiene que demostrar que puede ser un padre constante y fiable. Carlos parecía a punto de protestar, pero su abogado le puso una mano en el brazo. Es una propuesta razonable para empezar, le susurró. Podemos revisarla más adelante. Durante la siguiente hora, establecieron los detalles, horarios, lugares, protocolos de comunicación. Isabel insistió en que Carlos no podía presentar a Iker a ninguna nueva pareja sin su consentimiento previo. ¿Hay alguna nueva pareja de la que deba preocuparme?, preguntó directamente. Carlos la miró a los ojos por primera vez en toda la reunión. No, no hay nadie más. Algo en su voz le hizo creer que decía la verdad. Cuando terminaron de firmar los documentos preliminares, Elena sugirió que Carlos tuviera un primer contacto breve con Iker antes de irse. Solo unos minutos para que se vayan conociendo. Isabel asintió reticente. Carlos se acercó al carrito con pasos vacilantes, como si tuviera miedo de asustar a su propio hijo. «Hola, Iker», susurró arrodillándose junto al carrito. Soy tu papá». Iker lo miró con curiosidad, sin miedo, pero sin reconocimiento. Cuando Carlos extendió un dedo, Iker lo agarró con su manita, arrancando una sonrisa involuntaria a su padre. «Tiene mucha fuerza», comentó Carlos con la voz quebrada por la emoción. «Es un bebé muy sano y feliz», respondió Isabel, observando la interacción con sentimientos encontrados. «Se parece a ti», dijo Carlos sin levantar la vista de Iker. «Tiene tus ojos, tu expresión cuando estás concentrada». Por un momento, Isabel vio al hombre del que se había enamorado años atrás, pero se recordó que esos momentos de ternura no borraban meses de traición y abandono. Después de 5 minutos, Isabel indicó que era hora de terminar. La primera visita oficial será el próximo sábado a las 4 de la tarde, en el Parque de las Llamas. Laura estará presente. Carlos asintió, levantándose lentamente. «Isabel, gracias. Sé que no merezco esta oportunidad. No lo hago por ti, Carlos. Lo hago por Iker. Él merece conocer a su padre. Lo sé, y te prometo que no te defraudaré, ni a ti, ni a él». Cuando Carlos y su abogado se marcharon, Isabel se quedó en la sala con Elena, sintiendo como si hubiera corrido una maratón emocional. «¿Cómo te sientes?», preguntó Elena. «Agotada, pero creo que hemos hecho lo correcto. Has estado muy firme pero justa. Esas condiciones protegen a Iker sin impedir que Carlos desarrolle una relación con él». Isabel tomó a Iker en brazos, necesitando el consuelo de su peso cálido contra su pecho. ¿Y si no funciona? ¿Y si Carlos pierde el interés cuando se dé cuenta de lo que realmente implica ser padre? Entonces tendréis documentación legal de sus limitaciones. Pero Isabel, he visto muchos casos como este. A veces los hombres necesitan tocar fondo para entender lo que realmente importa. Mientras salía del despacho con Iker, Isabel reflexionó sobre las últimas 2 horas. Carlos parecía genuinamente arrepentido, genuinamente interesado en conocer a su hijo. Pero el perdón no llegaba automáticamente, y la confianza tendría que ganársela con acciones, no con palabras. Su teléfono vibró con un mensaje de Miguel. «¿Cómo ha ido? Espero que estés bien». Isabel sonrió ligeramente. Tener a alguien que se preocupaba por su bienestar sin pedir nada a cambio era un lujo que había olvidado que existía. Respondió. «Complicado pero necesario. ¿Tienes tiempo para un café esta tarde? Necesito hablar con alguien que entienda». La respuesta llegó inmediatamente. «Siempre tengo tiempo para ti. ¿La Bohème a las 5? Perfecto. Gracias». Mientras caminaba hacia su coche, Isabel se dio cuenta de que por primera vez en meses no se sentía completamente sola enfrentando los desafíos de la maternidad. Tenía a Laura, tenía su trabajo,
Tenía la posibilidad de algo nuevo con Miguel, y quizás, solo quizás, Iker tendría la oportunidad de conocer la mejor versión de su padre. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no le daba tanto miedo. Santander, sábado por la tarde. El Parque de las Llamas estaba especialmente hermoso esa tarde de abril. Los cerezos habían florecido creando un manto rosa y blanco que contrastaba con el verde intenso del césped. Isabel llegó 15 minutos antes de la hora acordada, necesitando tiempo para prepararse mentalmente para la primera visita oficial de Carlos con Iker. Laura la acompañaba, como habían acordado, llevando una bolsa con todo lo necesario para el bebé: pañales, biberones, juguetes y una manta para extender en la hierba. ¿Cómo te sientes?, preguntó Laura mientras elegían un lugar con sombra cerca del área de juegos infantiles. Como si fuera la primera cita de mi hijo, respondió Isabel con una sonrisa nerviosa. ¿Es normal sentir tantos nervios por algo que debería ser natural? Completamente normal. Estás entregando a tu bebé a alguien que básicamente es un desconocido, aunque sea su padre biológico. Iker estaba de buen humor, fascinado por los colores del parque y los sonidos de otros niños jugando. A los 4 meses, ya sostenía la cabeza con firmeza y sonreía constantemente, especialmente cuando veía caras nuevas. A las 4 en punto, Carlos apareció en el sendero principal del parque. Isabel lo reconoció desde lejos por su manera de caminar, pero algo había cambiado en él. Parecía más delgado, más cuidado. Llevaba unos vaqueros oscuros y una camisa azul claro que le daban un aspecto más relajado que el traje formal de la reunión. En las manos llevaba una bolsa de una tienda de juguetes. «Buenas tardes», saludó tímidamente cuando llegó hasta ellas. «Espero no llegar tarde». «Eres puntual», respondió Isabel. «Carlos, te presento a Laura Vázquez, mi amiga y la ginecóloga que ayudó en el parto de Iker». «Encantado», dijo Carlos estrechando la mano de Laura. «Muchas gracias por cuidar de Isabel y de mi hijo». Laura lo estudió con mirada profesional. «Ha sido un placer. Isabel es una madre extraordinaria, e Iker es un bebé muy afortunado». Un silencio ligeramente incómodo se extendió antes de que Carlos señalara la bolsa que llevaba. «He traído algunas cosas. Espero que esté bien». Isabel asintió, y Carlos se arrodilló junto a la manta donde Iker estaba tumbado boca arriba, mirando las hojas de los árboles moverse con el viento. «Hola, pequeño», susurró Carlos. «¿Te acuerdas de mí?» Iker giró la cabeza hacia el sonido de su voz y lo miró con esa curiosidad pura que tienen los bebés. Carlos sacó de la bolsa un sonajero suave en forma de osito y lo agitó suavemente cerca de Iker. El bebé extendió inmediatamente sus manitas hacia el juguete, arrancando una sonrisa involuntaria a su padre. «Le gusta», comentó Carlos mirando a Isabel. «Le gustan todos los juguetes con sonido», respondió ella. «Está en esa fase de explorar todo con las manos». Durante los siguientes 30 minutos Isabel observó cómo Carlos interactuaba con Iker. Era cauteloso al principio, como si temiera hacer algo mal, pero gradualmente se fue relajando. Cuando Iker comenzó a llorar, Carlos miró inmediatamente a Isabel con pánico. «¿Qué le pasa? ¿Está bien?» «Probablemente tiene hambre», explicó Isabel consultando su reloj. «Es su hora de comer». Carlos observó fascinado mientras Isabel preparaba un biberón, con la práctica de quien ha hecho este gesto cientos de veces. Iker se calmó inmediatamente al ver el biberón acercarse. ¿Puedo dárselo yo?», preguntó Carlos tímidamente. Isabel titubeó un momento, pero asintió. Colocó a Iker en los brazos de Carlos y le enseñó cómo sostener el biberón en el ángulo correcto. «Así, deja que él marque el ritmo. No lo fuerces». Ver a Carlos alimentando a Iker despertó en Isabel una mezcla compleja de emociones. Ternura por la manera delicada en que sostenía a su hijo, nostalgia por los momentos familiares que nunca habían tenido, y dolor por recordar todos los sueños que había alimentado sobre cómo sería su vida en familia. «Es increíble», murmuró Carlos. «Es tan pequeño, pero ya se nota que tiene personalidad propia. Se parece mucho a ti cuando se concentra», admitió Isabel. «Frunce el ceño exactamente igual». Carlos levantó la vista hacia ella, sorprendido por el comentario personal. «¿De verdad?» «Sí. Y también tiene tu manera de mover las manos cuando está impaciente». Después de que Iker terminara el biberón, Carlos intentó hacerle eructar como había visto hacer a Isabel, pero sin mucho éxito. «Necesita práctica»,
explicó Laura. Es cuestión de encontrar el punto exacto en su espalda. ¿Podrías enseñarme?, pidió Carlos. Quiero hacer las cosas bien. Durante la siguiente hora, Laura le enseñó a Carlos los aspectos básicos del cuidado de bebés. Cómo cambiar un pañal, cómo sostener a Iker correctamente, qué significaban sus diferentes tipos de llanto. Isabel observaba la escena con sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba de ver que Carlos parecía genuinamente interesado en aprender a ser padre. Por otro lado, le dolía darse cuenta de todo el tiempo perdido, de todo lo que podría haber sido si él hubiera estado presente desde el principio. ¿Cómo duerme por las noches?, preguntó Carlos. Bastante bien, respondió Isabel. Se despierta una vez, hacia las 3 de la madrugada, pero vuelve a dormirse enseguida después de comer. ¿Y tú? ¿Descansas lo suficiente? La pregunta la sorprendió por su tono de preocupación genuina. Estoy bien. Laura me ayuda mucho. Y Iker es un bebé muy bueno. ¿Trabajas desde casa? Sí. Estoy desarrollando un proyecto de arquitectura sostenible para el ayuntamiento. Es perfecto porque puedo adaptar los horarios a las necesidades de Iker. Carlos asintió, pero Isabel notó una expresión extraña en su rostro. ¿Sorpresa? ¿Admiración? ¿Culpa por no haber estado ahí para apoyarla? Cuando llegó la hora de despedirse, Carlos parecía reacio a entregar a Iker de vuelta a Isabel. ¿Podría tomarnos una foto?, pidió tímidamente. Para acordarme de este momento. Isabel vaciló, pero Laura se ofreció a tomarla. Carlos posó con Iker en brazos, ambos mirando a la cámara, el bebé con una expresión seria, y Carlos con una sonrisa que mezclaba felicidad y melancolía. ¿Cómo te ha parecido?, le preguntó Isabel cuando Carlos ya se disponía a marcharse. Ha sido perfecto. Gracias por darme esta oportunidad, Isabel. Sé que no la merezco. La próxima semana a la misma hora, recordó Isabel. Y Carlos, si realmente quieres ser parte de su vida, tienes que ser constante. Iker necesita poder contar contigo. Estaré aquí, te lo prometo. Mientras veían alejarse a Carlos por el sendero del parque, Laura se volvió hacia Isabel. ¿Qué opinas? Ha estado bien, mejor de lo que esperaba, para ser honesta, pero una tarde no significa nada. Vamos a ver si mantiene el interés cuando se dé cuenta de que ser padre no es solo jugar en el parque los sábados. Me ha parecido sinceramente arrepentido. El arrepentimiento es fácil, lo difícil es cambiar realmente. Esa noche, después de acostar a Iker, Isabel se encontró revisando la foto que Laura había tomado. Carlos sostenía a su hijo con una ternura que no recordaba haber visto nunca durante su matrimonio. Quizás la paternidad realmente había despertado algo nuevo en él. Su teléfono sonó con un mensaje de Miguel. ¿Cómo ha ido la visita? ¿Te apetece contármelo durante una cena? Isabel miró el reloj. Eran las 8 de la noche. Iker dormía profundamente, y Laura había insistido en quedarse por si lo necesitaba. Respondió. Me encantaría. ¿Dónde quedamos? Conozco un restaurante pequeño y tranquilo cerca del puerto. Se llama El Sereno. ¿Te parece en media hora? Isabel se cambió de ropa, eligiendo un vestido sencillo pero elegante en color verde oscuro que resaltaba sus ojos. Era la primera vez en meses que salía por la noche sin Iker. La primera vez que tenía una cita que no girara alrededor de su rol de madre. El restaurante era exactamente como Miguel había descrito. Íntimo, con luz tenue, y mesas bien separadas que permitían conversaciones privadas. Miguel ya estaba allí cuando llegó, levantándose inmediatamente para recibirla. «Estás preciosa», le dijo, ayudándola con la silla. «Gracias. Me siento rara saliendo sin Iker». «¿Cómo ha ido con Carlos?» Durante la cena, Isabel le contó los detalles de la visita. Miguel la escuchó atentamente, haciendo preguntas perspicaces pero sin juzgar. ¿Cómo te sientes respecto a que Iker tenga una relación con su padre? Confundida, admitió Isabel. Racionalmente sé que es lo mejor para Iker. Emocionalmente me cuesta confiar en que Carlos realmente ha cambiado. Es normal. La confianza se gana con tiempo y consistencia. ¿Y si resulta ser un buen padre? ¿Y si Iker lo prefiere a él? Miguel tomó su mano sobre la mesa. Isabel, has sido una madre extraordinaria durante 4 meses. Nadie va a reemplazarte en el corazón de tu hijo, pero él tiene espacio para amar a ambos padres. La calidez de su tacto la tranquilizó. ¿Cómo es que siempre sabes qué decir? Porque me importas, y porque he visto lo increíble que eres como madre y como mujer.
Isabel sintió un rubor subiendo por sus mejillas. Hacía tanto tiempo que alguien no la miraba de esa manera. Miguel, tengo que ser honesta contigo. Todavía estoy procesando todo lo que ha pasado. No sé si estoy preparada para... No hay prisa, la interrumpió suavemente. Estoy aquí, Isabel, como amigo, como lo que necesites, sin presiones. Cuando la acompañó de vuelta a casa, Miguel se despidió con un beso suave en la mejilla. Que descanses. Y recuerda, estás haciendo todo perfectamente. Mientras subía a su apartamento, Isabel reflexionó sobre el día. La visita de Carlos había ido mejor de lo esperado, pero aún había mucho camino por recorrer. Y Miguel representaba la posibilidad de algo nuevo, algo construido sobre bases sólidas de respeto y cariño genuino. Por primera vez en meses, el futuro le parecía lleno de posibilidades positivas. Quizás era posible crear una familia feliz, aunque no fuera la que había imaginado originalmente. Santander. 6 semanas después, las visitas de Carlos se habían convertido en parte de la rutina semanal. Cada sábado a las 4 de la tarde, aparecía puntualmente en el parque, en la playa o en el centro de Santander, siempre con algún regalo pequeño para Iker y una actitud cada vez más relajada. Había aprendido a cambiar pañales sin pánico, a interpretar los diferentes tipos de llanto de su hijo, e incluso había logrado hacer que Iker se durmiera en sus brazos en un par de ocasiones. Isabel había notado los cambios. Carlos parecía más maduro, más centrado, genuinamente interesado en cada pequeño progreso de Iker. Ya no llegaba con prisas pensando en otros compromisos. Las 4 horas semanales se habían convertido en su prioridad absoluta. Ese sábado en particular, sin embargo, algo iba mal. Isabel estaba en la presentación pública de su proyecto de viviendas sostenibles en el salón de actos del ayuntamiento. La sala estaba llena de vecinos, inversores potenciales y representantes de la prensa local. Miguel la había presentado con palabras que la habían emocionado profundamente. Isabel Vega no solo es una arquitecta excepcional, sino una visionaria que entiende que las casas no son solo estructuras, sino espacios donde las familias crean sus memorias más preciadas. La presentación estaba siendo un éxito rotundo. Los asistentes hacían preguntas inteligentes sobre sostenibilidad, costes de construcción y plazos de entrega. Isabel se sentía en su elemento, explicando con pasión cada detalle de su proyecto. Su teléfono, que había puesto en silencio, vibraba insistentemente en su bolso. Al principio lo ignoró, concentrada en responder a las preguntas del público, pero cuando vio que eran ya la 5ª llamada perdida de Carlos en 10 minutos, sintió una punzada de alarma. Durante una pausa para preguntas, se disculpó discretamente y salió al pasillo para devolver la llamada. «¿Carlos? ¿Qué pasa? Isabel, necesito tu ayuda. Iker no para de llorar. Lleva más de 1 hora así y no sé qué hacer». La voz de Carlos sonaba al borde del pánico. Al fondo, Isabel podía oír los gritos inconsolables de su hijo. «¿Dónde estás?» «En mi hotel. He intentado darle el biberón, cambiarle el pañal, cantarle. Nada funciona. Creo que está enfermo». Isabel sintió el corazón acelerado. Iker rara vez lloraba de esa manera, y cuando lo hacía normalmente era por algo específico. ¿Ha comido? Sí. Se tomó todo el biberón hace 1 hora. ¿Ha hecho caca? No estoy seguro. El pañal estaba mojado cuando se lo cambié, pero... Isabel cerró los ojos intentando pensar con claridad. Su presentación más importante en meses estaba en pleno desarrollo, la sala llena de gente esperándola, pero su hijo la necesitaba. «Voy para allá», decidió. «¿En qué hotel estás?» «Hotel Bahía. Habitación 312. Isabel, lo siento mucho, no quería interrumpir tu presentación, pero estoy desesperado. Hiciste bien en llamarme. Estaré ahí en 15 minutos». Isabel regresó al salón de actos donde Miguel la esperaba con expresión preocupada. «¿Todo bien?» «Es Iker. Está con Carlos y algo va mal. Tengo que irme». «Por supuesto. ¿Quieres que te acompañe?» «No, quédate aquí. Esta presentación es importante para tu carrera también. Puedes manejar las preguntas restantes mejor que yo». Miguel la tomó de la mano. «Isabel, has estado extraordinaria. Todos están impresionados. Ve a cuidar de tu hijo». Isabel se acercó al micrófono una última vez. «Disculpen, tengo una emergencia familiar. Mi colega Miguel Herrera puede responder cualquier pregunta adicional sobre el proyecto. Muchas gracias por su atención».
Salió del ayuntamiento prácticamente corriendo, su corazón dividido entre la preocupación por Iker y la frustración de tener que abandonar el momento más importante de su carrera profesional en Santander. El Hotel Bahía estaba a solo 5 minutos en coche. Isabel subió las escaleras de 2 en 2, siguiendo el sonido de los gritos de Iker que se filtraban desde el tercer piso. Encontró la puerta de la habitación 312 entreabierta. Carlos caminaba de un lado a otro con Iker en brazos, ambos visiblemente angustiados. «Gracias a Dios que has venido», dijo Carlos en cuanto la vio. «No sé qué he hecho mal». Isabel tomó a Iker en sus brazos inmediatamente. Su hijo estaba rojo de tanto llorar, con pequeños mechones de cabello pegados a su frente sudorosa. Pero en cuanto sintió los brazos familiares de su madre, los gritos se redujeron a sollozos entrecortados. «Tranquilo, mi amor», le susurró, meciéndolo suavemente. «Mamá está aquí». Mientras calmaba a Iker, Isabel observó la habitación. En la cama había pañales esparcidos, 3 biberones a medio terminar y varios juguetes como si Carlos hubiera intentado todo desesperadamente. «Cuéntame exactamente qué ha pasado», le pidió a Carlos mientras se sentaba en la silla del escritorio, aún meciendo a Iker. «Todo iba bien al principio. Llegamos aquí después del parque porque empezó a hacer frío. Iker estaba contento. Jugamos un rato, le di su biberón, pero después comenzó a llorar y no he conseguido consolarlo». Isabel examinó discretamente a su hijo. No tenía fiebre, sus pañales estaban bien cambiados, pero había algo en su postura que le resultaba familiar. «¿Le has hecho eructar después del biberón?» «Sí, creo que sí. Al menos lo intenté». Isabel puso a Iker contra su hombro y le dio palmaditas suaves en la espalda con un patrón específico que había perfeccionado durante meses. A los pocos segundos, Iker soltó un eructo sonoro que sorprendió a ambos adultos. Inmediatamente, el bebé se relajó completamente, sus sollozos convirtiéndose en suspiros tranquilos. «Gases», explicó Isabel. «Probablemente bebió demasiado rápido y tragó aire. Es muy común a su edad». Carlos se dejó caer en la cama, pasándose las manos por el cabello. «Me he sentido tan inútil. 2 horas viendo a mi hijo sufrir sin saber cómo ayudarlo». «Es parte del aprendizaje», dijo Isabel sorprendiéndose de su propio tono compasivo. «Tardé semanas en reconocer todas sus señales. Pero tú nunca habrías necesitado 2 horas para darte cuenta de que tenía gases. Carlos, yo he estado con él las 24 horas del día durante 5 meses. Tú lo ves 4 horas a la semana. Es normal que necesites más tiempo para aprender». Carlos la miró con una expresión de gratitud mezclada con culpa. «He arruinado tu presentación». «No la has arruinado. Hiciste lo correcto llamándome cuando necesitabas ayuda». Iker se había quedado dormido en brazos de Isabel, agotado después del episodio de llanto. Ella lo acunó suavemente, disfrutando de la sensación familiar de su peso relajado contra su pecho. «¿Cómo ha ido?», preguntó Carlos. «La presentación, digo». «Bien, muy bien, de hecho, hasta que tuve que irme. Lo siento muchísimo, Isabel. Sé lo importante que era para ti». Isabel lo miró durante un largo momento. En su rostro veía frustración genuina, no con ella sino consigo mismo. Se daba cuenta de que Carlos estaba realmente esforzándose por ser un buen padre, enfrentándose a una curva de aprendizaje empinada que ella había tenido meses para dominar. «Carlos, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Por qué es tan importante para ti? Ser padre, digo. Podrías haber firmado los papeles del divorcio, pagar la pensión y seguir con tu vida. ¿Por qué insistes en esto?». Carlos se quedó en silencio durante varios minutos, mirando a su hijo dormido. «Porque cuando lo vi por primera vez en el hospital, me di cuenta de que había estado viviendo una mentira. Pensaba que era feliz con Paloma, que mi vida contigo se había vuelto aburrida, que necesitaba, no sé, emoción, aventura». Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. «Pero cuando vi a Iker, entendí que todo eso era basura, que había cambiado a mi familia, mi futuro, todo lo que realmente importaba, por algo vacío y egoísta». Isabel escuchaba en silencio, sorprendida por la honestidad de sus palabras. «No puedo deshacer lo que hice, Isabel. No puedo recuperar los primeros meses de su vida. No puedo borrar el dolor que te causé. Pero puedo intentar ser el padre que él merece, aunque tarde en aprenderlo, aunque cometa errores como el de hoy».
¿Y si es demasiado difícil? ¿Y si descubres que la paternidad no es tan gratificante como pensabas? Carlos se acercó a la silla donde Isabel sostenía a Iker. ¿Puedo decirte algo? Esta tarde, cuando no conseguía calmarlo, me sentí más desesperado de lo que me he sentido en toda mi vida, pero no porque fuera frustrante o difícil, sino porque me dolía verlo sufrir y no poder ayudarlo. Extendió un dedo para tocar suavemente la manita de Iker. Creo que eso es amor, ¿verdad? Cuando el dolor de tu hijo duele más que tu propio dolor. Isabel sintió un nudo en la garganta. Esas palabras describían exactamente lo que había sentido durante los cólicos de los primeros meses, durante las noches sin dormir, durante cada momento difícil de la maternidad. Sí, susurró. Eso es exactamente amor de padre. Su teléfono sonó con un mensaje de Miguel. ¿Cómo está Iker? La presentación ha terminado. Ha sido un éxito completo. Todos preguntan cuándo pueden empezar las obras. Isabel sonrió. A pesar del susto, el día había sido un triunfo profesional. ¿Buenas noticias?, preguntó Carlos, notando su sonrisa. Mi proyecto ha sido aprobado. Van a construir las viviendas sostenibles. Isabel, eso es fantástico. Felicidades. Por primera vez en meses, Carlos le sonrió con una alegría genuina, sin rastro de la culpa o el arrepentimiento que habían marcado todas sus interacciones recientes. Gracias. Cuando Iker despertó media hora después, estaba completamente recuperado y de buen humor. Carlos pudo disfrutar de una hora más con su hijo, esta vez sin sobresaltos, alimentándolo y jugando con él con una confianza renovada. Al despedirse, Carlos se dirigió a Isabel con una seriedad inusual. Isabel, entiendo si después de lo de hoy quieres reconsiderar las visitas, o si prefieres que alguien más experimentado me acompañe hasta que aprenda mejor. No, respondió Isabel. Lo que ha pasado hoy demuestra que estás tomando en serio tu responsabilidad como padre. Llamaste cuando necesitabas ayuda en lugar de fingir que tenías todo bajo control. Eso es exactamente lo que un buen padre haría. ¿De verdad? De verdad. Pero Carlos, la próxima vez que Iker llore sin parar, antes de entrar en pánico, revisa los básicos. Hambre, pañal sucio, gases, sueño, frío o calor. En ese orden. 90% de las veces es una de esas 5 cosas. Carlos sacó su teléfono y escribió las 5 causas en sus notas. ¿Algo más que debas saber? Isabel consideró la pregunta. Había cientos de pequeños trucos que había aprendido, pero Carlos tendría que descubrir la mayoría por sí mismo. Solo una cosa más. Confía en tu instinto. Tú eres su padre. Cuando lo amas de verdad, tu corazón te dice lo que necesita. Mientras conducía de vuelta a casa con Iker canturrando felizmente en su sillita, Isabel reflexionó sobre la tarde. Por primera vez desde la separación, había visto a Carlos como realmente podría ser, un padre imperfecto pero dedicado, alguien dispuesto a admitir sus errores y aprender de ellos. Quizás, solo quizás, Iker tendría la suerte de crecer con 2 padres que lo amaban, aunque su familia no se pareciera en nada a lo que ella había imaginado originalmente. Su teléfono sonó con una llamada de Miguel. ¿Cómo está el pequeño paciente? Perfectamente. Solo eran gases. ¿Y cómo estás tú? Sé que dejar la presentación debe haber sido difícil. Estoy bien. ¿Y Miguel? Gracias por cubrir por mí. Significa mucho. Siempre, Isabel. Siempre voy a estar aquí cuando me necesites. Mientras aparecía frente a su edificio, Isabel sonrió. Tenía un hijo sano, un proyecto profesional exitoso, un exmarido que estaba aprendiendo a ser un buen padre, y un hombre extraordinario que la apoyaba sin condiciones. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente afortunada. Santander, 2 meses después. El otoño había llegado a Santander con esa melancolía hermosa que caracteriza al Cantábrico. Isabel caminaba por el paseo marítimo con Iker en su carrito, disfrutando de uno de esos días dorados de octubre, en los que el mar brillaba como si estuviera lleno de monedas. Su vida había encontrado un ritmo perfecto. Las visitas de Carlos se habían vuelto rutinarias y exitosas. El proyecto de viviendas sostenibles había comenzado la fase de construcción, y su relación con Miguel había evolucionado hacia algo sólido y hermoso, construido sobre bases de respeto mutuo y cariño genuino. Iker, ahora de 7 meses, era un bebé radiante que se sentaba sin ayuda y balbuceaba constantemente,
como si estuviera manteniendo conversaciones importantes con el mundo. Las visitas con Carlos habían progresado tanto que Isabel había aceptado ampliar el tiempo y reducir la supervisión. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Laura. «Isabel, ¿has hablado con Carlos hoy?» «No, ¿por qué? ¿Ha pasado algo?» «Acabo de ver en las redes sociales que Paloma ha montado un escándalo en Barcelona. Al parecer la despidieron de su empresa y está culpando a Carlos públicamente». Isabel sintió un nudo en el estómago. «¿Qué tipo de escándalo?» «Ha publicado mensajes en Instagram y LinkedIn contando que Carlos la convenció de dejar Madrid, que le prometió futuro juntos, y ahora la ha abandonado sin trabajo ni contactos en Barcelona. Está pidiendo apoyo económico de sus seguidores». Isabel se detuvo en el paseo agarrando con firmeza el manillar del carrito. «¿Ha mencionado nuestro matrimonio?» «Sí. Ha subido fotos de ella con Carlos en restaurantes, hoteles, y ha escrito que él engañaba a su esposa embarazada, mientras le prometía amor eterno a ella». El estómago de Isabel se contrajo, su vida privada expuesta en las redes sociales, su dolor convertido en drama público. Inmediatamente, llamó a Maite Solano. «Maite, necesito saber qué derechos tengo si alguien está exponiendo mi vida privada en redes sociales». «¿Qué ha pasado, Isabel?» Le contó sobre las publicaciones de Paloma. «Voy a revisarlo inmediatamente. Si está usando tu imagen o información personal sin consentimiento, podemos enviarle una carta de cese y desistimiento». «¿Has visto las publicaciones?» «No, no tengo redes sociales. Solo me lo ha contado Laura. Mejor así. Isabel, mi consejo es que no leas nada. No le des relevancia. Estas cosas suelen apagarse solas si no se alimenta el drama». Cuando colgó, Isabel se quedó en el banco del paseo, viendo cómo Iker jugaba con un sonajero, ajeno al hecho de que su historia familiar estaba siendo ventilada públicamente. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Carlos. «Isabel, supongo que ya te has enterado». La voz de Carlos sonaba agotada, avergonzada. «¿Cómo estás?» «Humillado. Mis socios han visto las publicaciones. Mis clientes están haciendo preguntas incómodas, y todo mi círculo profesional sabe ahora los detalles de mi vida personal. Carlos, ¿qué va a pasar con las visitas?» «¿Con Iker?» Un largo silencio se extendió al otro lado de la línea. «No lo sé, Isabel. No sé cómo mirar a la gente a la cara después de esto. En mi oficina todos han visto las fotos. Saben que engañé a mi esposa embarazada». «¿Me estás diciendo que vas a abandonar a tu hijo porque tienes vergüenza social?» «No es eso. Es que, ¿qué clase de ejemplo soy para Iker? ¿Qué van a pensar de él cuando crezca y sepa que su padre es el tipo que salió en redes sociales por infiel?» Isabel sintió una ira familiar subiendo por su pecho. «Carlos, escúchame bien. Durante meses has estado construyendo una relación con tu hijo. Iker te conoce, confía en ti, espera verte cada sábado. Los errores que cometiste son tuyos, no de él. Pero Isabel, no hay excusas. Si desapareces ahora porque te da vergüenza lo que piense la gente, estarás añadiendo abandono a la lista de cosas de las que Iker tendrá que avergonzarse de su padre. ¿Y si esto afecta también a tu vida? ¿Y si la gente en Santander se entera? Entonces lo enfrentaremos. Pero no voy a permitir que uses la vergüenza como excusa para huir de tus responsabilidades otra vez». Esa tarde, Isabel estaba en casa preparando la cena cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta encontró a Miguel con una expresión preocupada. «Laura me ha contado lo que está pasando. ¿Cómo estás?» «Furiosa. No por lo que dice Paloma, sino porque Carlos está considerando desaparecer otra vez». Miguel entró y se sentó en el sofá mientras Isabel calentaba la cena de Iker. «¿Qué ha dicho exactamente?» «Que está avergonzado, que no sabe cómo enfrentar a la gente. Típico de Carlos. Cuando las cosas se ponen difíciles, busca la salida más fácil». «¿Y tú qué sientes respecto a toda esta exposición pública?» Isabel se detuvo considerando la pregunta. «¿Sabes qué, Miguel? Me da igual. Que Paloma cuente lo que quiera. Yo sé quién soy. Sé las decisiones que tomé. Sé que actué con dignidad. Si alguien me juzga por haber sido traicionada, ese es su problema, no el mío». Miguel sonrió, admirando su fortaleza. «Esa es la Isabel que conocí, la mujer que no permite que otros definan su valor. Pero Miguel, hay algo que me preocupa. ¿Y si esto afecta al proyecto? ¿Y si el ayuntamiento decide que no quiere asociarse con alguien que está en medio de un escándalo público? Isabel, mírame.
Tú eres una arquitecta excepcional. Tu trabajo habla por sí solo. Cualquier persona sensata entiende que fuiste la víctima en esta situación, no la culpable. Esa noche, mientras Iker dormía, Miguel se ofreció a llamar a Carlos. ¿Crees que es buena idea? Creo que a veces los hombres necesitamos que otros hombres nos digan verdades que no queremos escuchar. Isabel asintió, agotada emocionalmente por el día. Durante la llamada, Isabel pudo escuchar fragmentos desde la cocina. Entiendo la vergüenza, pero huir no va a solucionar nada. Tu hijo no tiene la culpa de tus errores. Ser padre significa estar presente especialmente cuando es difícil. ¿Qué prefieres? ¿Que la gente te recuerde como el infiel o como el cobarde que abandonó a su hijo? Cuando Miguel colgó, se dirigió hacia Isabel con una expresión seria. Va a venir el sábado. Le ha costado, pero va a venir. ¿Qué le dijiste que lo convenció? Le dije que Iker no había elegido tener un padre imperfecto, pero merecía tener un padre presente, y que la única manera de redimirse de sus errores pasados era no cometer errores nuevos. El sábado llegó gris y ventoso. Isabel esperaba en el parque acordado con Iker, preguntándose si Carlos aparecería realmente. A las 4 en punto, lo vio llegar. Parecía haber envejecido años en una semana. Llevaba ropa más sencilla de lo habitual y evitaba el contacto visual con otras personas en el parque. Gracias por venir, dijo Isabel cuando se sentó en la manta junto a ellos. Gracias por seguir permitiéndome ver a Iker. Jugaron con el bebé durante 1 hora en un ambiente tenso. Carlos parecía distraído, cohibido, como si sintiera que todo el mundo los observaba. Carlos, dijo finalmente Isabel, ¿vas a contarme qué está pasando realmente? He perdido 2 clientes importantes esta semana. Al parecer, sus esposas vieron las publicaciones de Paloma y les dijeron que no querían trabajar con ese tipo de hombre. ¿Y en tu trabajo? Mis socios están reevaluando mi posición en la empresa. No me han echado, pero me han quitado de los proyectos más visibles. Dicen que hasta que esto se calme. Carlos tomó a Iker en brazos, y el bebé le sonrió como siempre, ajeno a los problemas de los adultos. Isabel, Paloma me llamó ayer. Quiere que la ayude económicamente mientras busca trabajo. Dice que si no, va a seguir publicando cosas sobre nosotros. ¿Una especie de chantaje? Eso parece. Pero yo no tengo dinero para darle. Y aunque lo tuviera, pagar por su silencio sería como admitir que lo que dice es más grave de lo que realmente es. Isabel observó cómo Carlos sostenía a Iker, cómo su hijo se acurrucaba contra él con confianza. Carlos, ¿quieres seguir siendo el padre de Iker? Más que nada en el mundo. Entonces tienes que entender algo. Las consecuencias de tus decisiones van a durar mucho tiempo. Algunos clientes te van a juzgar, algunos conocidos van a hablar, Paloma va a seguir siendo un problema. Pero esas son tus consecuencias, no las de Iker. Y si no soy lo suficientemente fuerte para soportarlo, entonces vas a tener que aprender a hacerlo. Por él. Isabel, ¿tú me perdonas? La pregunta la sorprendió por su simplicidad directa. Te perdono por ser un mal marido, Carlos. Pero ser un buen padre, eso tienes que ganártelo cada día. Cuando Carlos se marchó esa tarde, Isabel se quedó con la sensación de que por fin había visto algo real en él. Vulnerabilidad honesta en lugar de autocompasión. Esa noche, mientras cenaba con Miguel, reflexionó sobre el día. ¿Crees que lo superará? Preguntó Miguel. Creo que por primera vez en su vida, Carlos se está enfrentando a las consecuencias reales de sus actos. Y eso es crecimiento. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes respecto a todo esto? Isabel miró a Iker, que dormía plácidamente en su Moisés junto a la mesa. Me siento libre. Completamente libre. Carlos va a tener que reconstruir su reputación, igual que yo tuve que reconstruir mi vida. Pero ya no es mi responsabilidad salvarlo de sí mismo. Miguel sonrió. Eso suena a una mujer que está lista para su futuro. Más que lista. Mientras recogían los platos de la cena, Isabel se permitió imaginar ese futuro. Un futuro donde Iker creciera rodeado de amor auténtico, donde ella pudiera desarrollarse profesionalmente sin sombras del pasado, donde quizás, solo quizás, encontrara espacio para un amor construido sobre bases sólidas y honestas. El pasado había sido doloroso, pero el presente era completamente suyo, y el futuro brillaba lleno de posibilidades reales. 2 años después, Santander, primavera de 2026.
El sol de abril entraba por los grandes ventanales del estudio de Isabel, iluminando los planos extendidos sobre su mesa de trabajo. A sus 29 meses, Iker jugaba en una esquina con sus bloques de madera, construyendo torres que luego derribaba con carcajadas que llenaban el espacio de alegría pura. Isabel levantó la vista de sus diseños para observar a su hijo. Era un niño curioso y parlanchín, con una personalidad alegre que conquistaba a todo el mundo. Había heredado los ojos dorados de su madre y la sonrisa fácil que caracterizaba a los Vega, pero también mostraba la determinación concentrada que reconocía de Carlos cuando algo lo interesaba de verdad. «Mamá, mira», señaló Iker, orgulloso de su última construcción. «Casa grande. Es preciosa, mi amor. ¿Es para nosotros? Para nosotros, para Miguel, para papá cuando viene». Isabel sonrió. La capacidad de Iker para incluir naturalmente a todas las personas importantes de su vida era una de las cosas que más la tranquilizaba sobre las decisiones que había tomado. Las visitas de Carlos se habían establecido en un ritmo cómodo para todos. Venía cada 15 días y se quedaba el fin de semana completo en un pequeño apartamento que había alquilado en Santander. Ya no necesitaba supervisión. Se había convertido en un padre competente y cariñoso que conocía los gustos, rutinas y necesidades de su hijo. La crisis reputacional había sido dura para Carlos. Había perdido varios clientes importantes y su posición en la empresa se había visto afectada durante meses. Pero gradualmente, con trabajo constante y discreción, había logrado reconstruir su carrera profesional. Ahora dirigía una consultoría más pequeña pero estable, especializada en sostenibilidad empresarial, un campo que le permitía viajar menos y estar más presente para Iker. Paloma había desaparecido de sus vidas completamente después de que su campaña de redes sociales no consiguiera el efecto deseado. Sus publicaciones dramáticas habían generado más críticas hacia ella que simpatía, especialmente cuando salió a la luz que había mentido sobre varios aspectos de su relación con Carlos. Finalmente, había conseguido un trabajo en una empresa de marketing digital en Valencia, y según habían escuchado, mantenía un perfil mucho más bajo. El timbre del estudio sonó, interrumpiendo los pensamientos de Isabel. A través del intercomunicador, escuchó la voz familiar de Miguel. «¿Interrumpo a la arquitecta más talentosa de Cantabria?» «Nunca», respondió Isabel, sonriendo mientras pulsaba el botón para abrir. «Iker, Miguel está aquí». El niño soltó inmediatamente sus bloques y corrió hacia la puerta gritando, «¡Miguel! ¡Miguel!», con la emoción que reservaba para sus personas favoritas. Miguel entró cargando una caja de cartón y se agachó inmediatamente para recibir el abrazo entusiasta de Iker. «¿Qué traes?», preguntó el niño señalando la caja con curiosidad. «Una sorpresa para mamá. Pero primero, ¿me enseñas qué estás construyendo?». Durante los últimos 2 años, Miguel se había convertido en una figura paterna natural para Iker. No intentaba reemplazar a Carlos, pero ofrecía una presencia constante, cariñosa y estable que complementaba perfectamente la paternidad de fin de semana de su padre biológico. Isabel y Miguel habían oficializado su relación 6 meses atrás, cuando ella finalmente sintió que había cerrado completamente el capítulo de su matrimonio anterior. Era una relación construida sobre bases sólidas, respeto mutuo, valores compartidos, y un amor que había crecido gradualmente desde la amistad y la admiración profesional. «¿Qué hay en la caja?», preguntó Isabel acercándose. Miguel sonrió misteriosamente y abrió el cartón, revelando una edición enmarcada de la revista Arquitectura y Diseño, con la portada dedicada al proyecto de viviendas sostenibles de Isabel. «Dios mío», exclamó Isabel, tomando la revista. «¿Cuándo salió esto?». «Esta mañana. Tu proyecto está siendo reconocido como modelo de sostenibilidad a nivel nacional. Van a estudiarlo en universidades de arquitectura de toda España». Isabel miró la portada donde aparecía una fotografía aérea de las primeras casas terminadas, integradas perfectamente en el paisaje cantábrico como había soñado. «Miguel, esto es increíble. Te lo mereces. Has trabajado incansablemente en esto mientras criabas sola a Iker, mientras reconstruías tu vida, mientras te convertías en la mujer extraordinaria que eres ahora». Iker, aburrido de la conversación de adultos, tiró de la manga de Miguel. «¿Vamos al parque? Papá viene mañana y quiero contarle de mis nuevos amigos».
Por supuesto, campeón. ¿Mamá viene con nosotros? Isabel miró el reloj. Las 3 de la tarde de un viernes perfecto. Sus diseños podían esperar. Dame 5 minutos para recoger. Mientras caminaban hacia el parque, Iker corriendo por delante y volviendo constantemente para asegurarse de que lo seguían, Miguel tomó la mano de Isabel. ¿Cómo te sientes? Plena, respondió Isabel sin dudar. Por primera vez en años me siento absolutamente plena. ¿Nerviosa por la visita de Carlos mañana? Para nada. Es extraño, pero se ha convertido en algo completamente natural. Carlos viene, pasa tiempo con Iker, cenamos juntos los tres como, no sé, como una familia extendida que funciona. Era cierto. Las visitas de Carlos ya no generaban tensión ni incomodidad. Habían encontrado un equilibrio donde él podía ser padre sin que ella sintiera que su nueva vida estaba siendo invadida. En el parque, Isabel observó cómo Miguel empujaba a Iker en los columpios mientras el niño gritaba de alegría pidiendo «¡Más alto! ¡Más alto!». La escena le llenó el corazón de una calidez que había aprendido a no dar por sentada. Su teléfono sonó con un mensaje de Carlos. «Llego mañana a las 5. ¿Puedo llevar a Iker a ver las obras de construcción? Le encantan las máquinas». Isabel respondió, «Perfecto. Cenamos todos juntos después. Gracias, Isabel, por todo». Guardó el teléfono sonriendo. Carlos había aprendido a expresar gratitud de manera genuina, sin el peso de la culpa que había caracterizado sus primeras interacciones después de la separación. Esa noche, después de acostar a Iker, Isabel y Miguel cenaron en la pequeña terraza del apartamento, contemplando las luces del puerto de Santander. «¿Sabes qué me parece increíble?», dijo Miguel, sirviendo vino blanco en las copas. «¿Qué?». Que Iker va a crecer pensando que es normal tener padres que se respetan mutuamente, aunque no estén juntos. Que va a ver que los adultos pueden resolver conflictos con madurez y poner las necesidades de los niños por delante. Isabel asintió considerando las palabras. «Es divertido. Cuando estaba casada con Carlos siempre soñé con tener una familia normal. Ahora me doy cuenta de que esto es mejor que normal. Esto es sano. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte ido?». Isabel lo miró sorprendida por la pregunta. «¿De verdad quieres saber?». «Sí. Me arrepiento de haber tardado tanto en irme. Me arrepiento de haber tolerado meses de infelicidad cuando podría haber estado construyendo la vida que tengo ahora». Miguel sonrió y brindó con ella. «Por las decisiones valientes que nos trajeron hasta aquí, por los nuevos comienzos». Al día siguiente, Carlos llegó puntualmente a las 5. Iker se lanzó a sus brazos con la misma alegría que mostraba con Miguel, y Carlos lo recibió con esa sonrisa genuina que Isabel había vuelto a reconocer en los últimos meses. «¿Cómo está mi arquitecto favorito?», preguntó Carlos, refiriéndose a la obsesión reciente de Iker por construir torres con cualquier material que encontrara. «Papá, ven a ver mi ciudad. Tengo casas, coches y un puente que hice yo solo». Mientras Carlos admiraba las construcciones de Iker en su habitación, Isabel preparó café para los adultos en la cocina. Era extraño, pero reconfortante cómo estas visitas se habían vuelto rutinarias y familiares. «Isabel», dijo Carlos cuando volvieron al salón, «vi la revista. Felicidades. Tu proyecto es extraordinario. Gracias. Ha sido un sueño hecho realidad. ¿Sabes qué me alegra más?», continuó Carlos, observando cómo Iker le enseñaba a Miguel su colección de coches. «Que Iker va a crecer viendo a su madre como una profesional exitosa, una mujer independiente que puede lograr cualquier cosa que se proponga». Isabel se sorprendió por el comentario. Era la primera vez que Carlos reconocía explícitamente su crecimiento personal. «Carlos, no, déjame decir esto. Durante años pensé que mi papel era ser el proveedor mientras tú te encargabas de la casa. Nunca valoré realmente tu ambición profesional, tus ideas, tu talento. Y cuando veo lo que has logrado aquí, me doy cuenta de todo lo que desperdició nuestro matrimonio por mi estrechez de miras. El pasado es pasado, Carlos. Lo sé, pero quería que supieras que admiro profundamente la mujer en la que te has convertido, y que Iker tiene mucha suerte de tener una madre como tú». Durante la cena, los 4 comieron paella. Iker había insistido en que era su plato favorito, como mamá, mientras el niño les contaba historias sobre sus amigos del parque, sus clases de natación y sus planes para construir la torre más alta del mundo. «Papá, ¿vas a venir a mi cumpleaños?», preguntó Iker de repente. «Por supuesto, campeón. ¿Qué quieres hacer?». «Una fiesta en el parque con todos mis amigos. Y que vengan los papás de Miguel también».
Isabel y Miguel intercambiaron una mirada divertida. Carmen y su marido se habían convertido en abuelos adoptivos de Iker, mimándolo sin medida cada vez que venían de visita. «Me parece perfecto», dijo Carlos. «Será una fiesta muy especial». Cuando Carlos se marchó el domingo por la noche, Iker se despidió con un abrazo fuerte y la promesa de llamarlo durante la semana para contarle sus aventuras. «Te quiero, papá. Y yo a ti, pequeño. Cuida de mamá hasta que vuelva». Mientras veían alejarse el coche de Carlos, Miguel puso el brazo alrededor de los hombros de Isabel. «¿Sabes qué pienso? ¿Qué? Que Iker va a crecer siendo un hombre increíble. Va a saber tratar a las mujeres con respeto porque ha visto cómo te trato yo. Va a saber ser un padre responsable porque ha visto a Carlos aprender a hacerlo. Y va a entender que las familias vienen en muchas formas diferentes». Isabel sonrió, acariciando el cabello de Iker mientras el niño se quedaba dormido en sus brazos. «¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros?» Miguel la miró con esa expresión que había aprendido a amar, tierna, comprometida, llena de futuro. «Nosotros vamos a seguir construyendo algo hermoso, día a día, sin prisa, con toda la solidez que merecemos». Esa noche, después de acostar a Iker, Isabel se quedó un momento en el umbral de su habitación, observando a su hijo dormir. Sus pestañas largas creaban sombras suaves en sus mejillas, y su respiración pausada llenaba la habitación de paz. 2 años atrás, cuando huyó de Madrid en medio de la noche, jamás habría imaginado que el dolor podría transformarse en algo tan hermoso, que la traición podría llevarla hacia un amor más auténtico, que la separación podría crear una familia más funcional que la que había perdido. Su teléfono vibró con un mensaje de Laura. «¿Cómo ha ido el fin de semana?» Isabel respondió. «Perfecto, como siempre. Me alegro. Te mereces toda la felicidad del mundo». «La tengo. Por fin la tengo». Mientras se preparaba para dormir, Isabel reflexionó sobre el camino recorrido. Había aprendido que el amor verdadero no era el que soportaba cualquier cosa, sino el que creaba las condiciones para que ambas personas pudieran crecer. Había descubierto que ser madre soltera no significaba estar sola, sino estar rodeada de las personas correctas. Y había entendido que los finales dolorosos podían ser el comienzo de historias mucho más hermosas. Cuando Miguel la abrazó en la cama, susurrándole «buenas noches» al oído, Isabel se durmió con una sonrisa. Su nueva vida no se parecía en nada a lo que había planeado originalmente. Era infinitamente mejor. Fin. En Santander, donde el mar abraza la costa y los nuevos comienzos florecen como las flores silvestres en primavera, Isabel Vega había descubierto que la felicidad verdadera no se encuentra, se construye, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, día a día. Y su fundación era tan sólida que podría durar para siempre. Pregunta final. Cuando Carlos ve a Iker por primera vez a través del cristal de la maternidad, y luego lee la carta que Isabel le envió, toma la decisión de luchar por formar parte de la vida de su hijo. Teniendo en cuenta todo el contexto de la traición, el abandono durante el embarazo y el hecho de que Isabel haya construido una nueva vida en Santander, ¿crees que Carlos realmente merecía una segunda oportunidad como padre? Justifica tu respuesta analizando tanto los derechos de Iker como el comportamiento de Carlos a lo largo de la historia. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.